Hola a todos y a todas, muy buenos días. Estamos en un nuevo seminario. Gusto saludar a Sergio y agradecer la posibilidad también de participar con nosotros en este programa que llevamos varios meses con Reduca Te Cuida. Agradecer la presencia de todos nuestras y nuestros funcionarios. A nombre de nuestra alcaldesa, nuestro secretario general, la directora de Educación, queremos darles la más cordial bienvenida a este seminario de Reduca Te Cuida, contarles que llevamos varios meses trabajando en este programa que ha tenido un principal foco de poder generar condiciones y favorecer condiciones de bienestar frente a todas las necesidades de apoyo, acompañamiento que muchos de ustedes durante los meses iniciales al programa nos fueron planteando, y en función a eso se desarrolló este programa y que le queda un poco tiempo, nos quedará menos de un mes para terminar todo este ciclo. Sin embargo, quiero agradecer los comentarios que todos ustedes hacen en las plataformas, en el mismo seminario, porque efectivamente sabemos y hemos recibido de parte de todos ustedes información de que les han parecido bien los temas. Prontamente realizaremos una evaluación del proceso, así que invitarlos hoy día, pero también dejarlos invitados nosotros durante esta semana como Reduca, a todos los asistentes y las asistentes de la educación, profesores y profesoras, y además a los equipos directivos. Durante esta semana tenemos un tremendo desafío los días 28, 29, 30 y 31. Reduca está haciendo una consulta. La importancia de esta consulta tiene que ver con que es un momento de participación de las comunidades educativas, tanto ustedes como funcionarios, así como nuestros padres, nuestros estudiantes. Lo más importante de este proceso tiene que ver con la participación. Así que aprovecho esta instancia también para dejarlos a todos invitados a esta instancia de participación, en la que una vez más Peñalolén y Reduca estaremos viviendo, estaremos mirando desde ahí este proceso, cómo participa la gente, cuáles son sus respuestas. Nosotros creemos que parte de los procesos que vienen adelante son procesos que son co-construidos. Y la única manera de hacer co-construcciones tiene que ver con desarrollar procesos participativos en que podamos conocer las opiniones de todos y todas. Así que sin más, además de invitarlos a esta actividad que tendremos el 28, el 29 y el 30 y el 31 de agosto, les doy la más cordial bienvenida a este seminario. Creemos que todos los temas que tienen que ver con la mirada del proyecto de vida es la relación que todos nosotros como educadores podemos llegar a tener con los estudiantes súper relevante. Y finalmente la escuela tiene un tremendo rol en estos procesos, en poder acompañar a los estudiantes a sacar lo mejor de sí y a poder ir desarrollando herramientas que les permitan eh, poder vivir la vida de una mejor manera, con más herramientas y habilidades como lo son también la educación. Así que le doy la bienvenida a Sergio y le doy la palabra. Así que muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por invitarme. Yo encantado, la verdad, de estar acá, saludarlo y saludarla a todas. Ojalá estén teniendo un buen día. Sergio, antes que comience voy a contar una infidencia, Regina. Este concepto de los seminarios de bienestar como una de las respuestas que masivamente como escuela de psicología se fue creando para poder abordar a este nuevo escenario que nos golpeó a todos, ¿no es cierto?, los que estamos en el ámbito de la docencia, en el caso de ustedes en el sistema escolar y preescolar, y nosotros en el ámbito universitario y educación de adultos. Pero el concepto de seminarios de bienestar, estamos ni más ni menos hoy día que frente al creador del concepto, así que no es menor hoy día la participación de Sergio. Ha tenido un éxito fantástico, digamos, en los distintos conceptos y las adaptaciones, pero la idea original es de Sergio, y me parece bueno reconocerlo hoy día que tenemos al culpable de esta larga ronda que ha tenido tanto éxito, así que era bueno decir eso antes de que... Muchas gracias, Hugo. ¿Ah? Muchas gracias. Agradezco y les pido disculpas si ha sido muy extenso, la verdad. De todas formas, encantado, la verdad. Yo, una de las cosas que he reconocido de cada una de las personas con las que hemos podido ir conversando
Cada una de las temáticas que se han ido exponiendo ha sido la generosidad para poder compartir todos los conocimientos que tiene, o parte de los que tiene, para efectos de las distintas áreas o las distintas temáticas que surgen como preocupaciones súper fidedignas de un contexto como el que estamos. Voy a compartirles una presentación, si es que no existe inconveniente, pero hay algo que no estoy haciendo realmente. Déjenme un segundito. No me deja verla. Acá está. Ya. ¿Se ve bien o no? No los escucho. No te escucho. ¿Se ve bien? ¿O más o menos? Perdón, ahí sí, el micrófono dice algo. Sí, ¿está prendido ya tu PowerPoint? Va a faltar que ingreses a modo, digamos, presentación. Ya. Lo que pasa es que se ve, ya perfecto, Así es. Entiendo lo que pasa. Dame un segundo. Bueno, aprovecho a contarles hoy día el tema, tal como hicimos la convocatoria, tiene que ver con lo que decía Regina, que es el proyecto de vida, y entiendo además que para todos los profesores, los asistentes de la educación que trabajan más directamente con los chicos y chicas de enseñanza media, esto es un tema sumamente relevante. Hemos conversado extensamente sobre, se ha puesto sobre el tapete también en la opinión pública, en los medios de comunicación, nuestros alumnos de cuarto medio. Un año tan especial se transformó en esta realidad para la cual no nos imaginamos tener que estarla viviendo, así que sobre todo para ellos, para los profesores y los asistentes de educación que se relacionan con los chicos en los cursos ya más terminales del sistema escolar, hoy día la presentación de Sergio va a ser muy relevante. Ahora sí, Sergio, se ve perfecto, está en modo... Ahí se ve perfecto, súper. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, les cuento un poquito, o les doy un poco de contexto respecto de lo que quisiera compartir con todos ustedes, todos y todas ustedes hoy día, y que tiene relación con las actitudes las actitudes como herramientas facilitadoras para el proyecto de vida. Una de las cosas más lindas que me ha tocado ya hace casi 10 años es estudiar, investigar, desarrollar, si ustedes quieren, metodologías un poquito más modernas para la toma de decisiones en cuanto a elección de carrera. Y digo de las más bonitas porque de las sorpresas con las que nos hemos encontrado en este trayecto son con algunas variables que de larga data la investigación ha manifestado que tienen una alta incidencia no solamente en cómo vamos tomando decisiones, sino que al mismo tiempo en cómo nosotros vamos enfrentando los desafíos que se van produciendo en el día a día. Adicionalmente a eso, que ha sido otro aspecto que a nosotros nos ha llenado mucho, digo nosotros porque en específico con el decano de la escuela hemos venido trabajando este tema juntos hace al menos 5 años, nos hemos dado cuenta que hay algunas reflexiones que sin duda pudiesen partir mucho antes de la que tenemos la posibilidad de que nuestros alumnos y nuestras alumnas partan haciendo esa reflexión, y esto en términos transversales de los distintos tipos de sistemas educativos que nos encontramos hoy día. Dicho eso, solamente a modo de contexto, hoy día tenemos algunas particularidades, en específico el tema de la pandemia creo que ha producido particularidades adicionales a las que ya teníamos, para efectos de, como bien decía Hugo, lo que pudiesen estar enfrentando los alumnos y alumnas que están como en este tránsito de su educación superior, pero ya terminal, como decía. Dentro de estos desafíos, sin duda, uno de los que quizás más limita y coarta a las actitudes, pero al mismo tiempo a la buena información que permita tomar buenas decisiones, supone la calidad de la información con que hoy día nos estamos enfrentando. Quizás ni para usted, ni para mí, ni para nadie sea noticia de que en efecto estamos frente a generaciones que tienen mayor acceso a la información que nunca en la historia. Y en ese contexto, una de las grandes dificultades con que nos encontramos quienes hoy día apoyamos o acompañamos procesos de elección de carrera tiene que ver con la consistencia y la calidad de la información que está a la base. Sin ir más lejos, estas mismas condiciones hoy día podrían replicarse incluso para todos quienes estamos acá,
ya en un ejercicio laboral en el fondo. Ustedes, yo, el tema de la información es un tema y es un tema que de alguna otra forma nos va a ir golpeando a todos de alguna manera. Dentro de ese contexto, y quizás que sea un poco más identificable para muchas de ustedes y muchos de ustedes, tiene que ver con esto que se ha empezado a manifestar como un miedo, ¿sí? Una sintomatología, si ustedes quieren, que se ha planteado como FOMO, por el acrónimo en inglés de Fear of Missing Out, o sea, principalmente cómo pueden estar ocurriendo cosas toda vez que yo no estoy conectado. O sea, cada vez que me desconecto de mi celular, cada vez que me desconecto de mi computador, puedo estar sintiendo cierto grado de ansiedad por no estar viviendo en ese mundo digital y no estar enterado de las cosas que ocurren. Yo no sé si a ustedes les ocurre, a ustedes les pasa, pero para mí basta con que yo me pare de la silla donde trabajo en mi casa y salga a caminar por la calle para que la gente presienta que no estoy como trabajando y me empiezan a llegar WhatsApp o mails, ¿sí? Entonces ocurre un fenómeno que no solamente está afectando a nuestros chicos y nuestras chicas, sino que también nos afecta a nosotros crecientemente. Dentro del contexto del proyecto de día, dentro del contexto de la electividad, Chile tiene una particularidad que se asemeja mucho a otros países. Sin ir más lejos, en el caso de España es bien similar, los norteamericanos también tienen una realidad similar y tiene relación con la cantidad de desertores que tenemos a primer año de ingreso a la educación superior, ¿sí? Se estima que el 30% de los alumnos deserta al primer año. Dentro de esa deserción, lamentablemente tenemos un 14% que se adhiere al segundo año, o sea, al segundo año tenemos un 44% que deserta y al tercer año tenemos un 50% de alumnos y alumnas que desertan, y cuando se les fuimos a preguntar, o se les pregunta más bien por qué desertan, el porcentaje más alto de deserción tiene relación con la orientación, o sea, con la capacidad de poder haber tomado buenas decisiones, con la capacidad de poder haber desarrollado un proyecto de vida un poco más amplio y sólido que solamente las condiciones que hoy día en general utilizan los alumnos, que son las académicas. O sea, cuán bien yo puedo haber rendido en ciertos ramos y cómo el haber bien rendido me va a llevar directamente a una carrera particular. Lo que es conocido como elección por ajuste o por match. O sea, yo me ajusto a las condiciones que hay dadas mis características académicas, pero afortunadamente nos hemos ido dando cuenta que hay otras reflexiones, otras variables que puedan sumarle a los alumnos un poco más de robustez en las decisiones que van tomando, y eso por defecto debe impactar en los proyectos de vida particulares. Dentro de este contexto, no es noticia tampoco que el mundo hoy día nos exige el desarrollo de ciertas competencias, si ustedes quieren, o ciertas habilidades que al menos debiésemos reflexionar para poder enfrentar esos desafíos con los que estamos lidiando hoy día. Dentro de ese contexto, el Foro Económico Mundial, que es una organización donde están las empresas más grandes del mundo y en donde de alguna otra forma se piensa, se cuestiona qué es lo que vamos a requerir para poder ingresar al mundo laboral de una mejor manera. Si ustedes miran esta lista comparativa de habilidades, la verdad es que las habilidades mal entendidas como habilidades blandas, porque de blandas finalmente no tienen nada, pero sí bien entendidas como habilidades directivas, toman el primer lugar. Eso supone que hoy día, gran parte de los desafíos que hoy día estamos viviendo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del desarrollo en nuestras distintas vidas, incluso desde el punto de vista del desarrollo de nuestros propios proyectos de vida, supone la relación, el estar con otros, ¿sí? Relacionarme con esos otros, pero al mismo tiempo tener un modo o una forma de relación conmigo. Y aquí es donde la actitud entra como una variable que es clave, porque en definitiva recorre al menos 3 ámbitos de nuestra vida, desde el punto de vista de cómo nos sentimos, desde el punto de vista de cómo pensamos, incluso desde el punto de vista de cómo actuamos, y esa triada puede generar diferencias sustanciales en la manera en que, insisto, voy construyendo, y como bien decía Regina, construyendo con otros un proyecto de vida que de alguna otra forma sea sustentable, ecológico, y bueno, tiene una serie de otras características. Solamente para que ustedes tengan una idea de algunos de los desafíos con que el mundo quizás, no quizás, hacia los próximos años debiese enfrentarse, nos muestra desafíos y problemáticas que hoy día no existen, pero sin duda que debemos pensar
cómo poder lidiar con ellas una vez que se estacionen en nuestro día a día. Dicho sea de paso, quizás hoy día parte de lo que hemos hecho y parte de la adaptabilidad o capacidad de flexibilidad que hemos tenido quienes seguimos ejerciendo nuestra labor en el día a día, supone habernos adaptado a cambios para los que no teníamos presupuestado. Puntualmente el tema de la pandemia, no sé si es que en efecto alguien vio que se podía aproximar a algo así. Yo al menos no me lo hubiera imaginado, pensé que las pandemias eran del 1800 y antes. Sin embargo, hoy día hemos tenido que irnos adaptando, y eso significa que complicaciones como esta debiesen también surgir hacia adelante, y por lo pronto entonces nuestro proyecto de vida tiene que tener la capacidad de adaptarse o ser lo suficientemente flexible como para poder seguirse desarrollando. Si ustedes ven y solamente como un ejercicio, hacia los próximos 50 años se va a necesitar desde mineros de asteroides hasta pilotos de tránsito, turismo espacial, ¿cierto? Se adelantó mucho más el tema de la educación virtual, que es probablemente mucho de lo que ustedes están haciendo hoy en día, pero lo que quería manifestar o mostrar es que ese mundo, o este mundo, está sufriendo variaciones con las cuales nos vamos a tener que estar enfrentando. Dentro de este contexto, quizás una de las que más nos complica, quizás una de las que más nos dificulta de gestionar y poder encontrar puentes comunes de comunicación, tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de las distintas generaciones que hoy día están dentro de la Tierra, puntualmente para poder comunicarnos, puntualmente para poder entendernos, y quizás para poder comprender por qué algunos pensamos de una forma versus otros que piensan la vida de otra forma. Dentro de este contexto que les estoy mostrando quizás la variable que desde el punto de vista, sin querer desviarme mucho, pero no solo educacional, sino que también organizacional, día a día y crecientemente se está teniendo más complicaciones por la gestión, como les decía anteriormente. ¿Cómo nos hacemos cargo de poder coordinar a todo este grupo de seres humanos que tiene a la base condiciones tan distintas? Solamente para que ustedes lo tengan en consideración y aprovechando que trabajan y están en nexo con el mundo de la educación. Una de las cosas que Roberto Pereira en su libro Adolescentes del siglo XXI manifiesta, lo que hace Roberto Pereira es un compendio de reflexiones e investigaciones que distintos profesionales del mundo de la salud mental en relación con adolescentes fueron generando, desde adicción a las tecnologías hasta desarrollo de la identidad de cada uno de estos chicos y chicas. Para las adolescencias, finalmente para las juventudes, Pereira dice que lo que diferencia a los que fuimos adolescentes en una época respecto de los adolescentes que están siendo hoy día, o respecto a los adolescentes que hubo en algún momento, quizás desde los primeros, es que el discurso social que está a la base, lo que se valora en ese momento específico de la sociedad, es lo que de alguna otra forma define inicialmente las distinciones entre una generación y la otra. Y por tanto, una de las cosas que nos vamos a encontrar, voy a partir desde la segunda forma de adolescente que se ha encontrado desde ese entonces hasta ahora, es que los valores que estaban a la base de estas generaciones pueden ser, no quiero decir radicalmente distintos, pero sí bien distintos de las generaciones actuales, si ustedes quieren. Valores como la lealtad, el respeto, el compromiso, ¿sí? El respeto a la autoridad. Yo siempre me pareció interesante, por decirlo de alguna forma, no sé si era bueno, pero tanto para el caso de mi papá como mis papás son separados. Entonces, para mi papá y el marido de mi mamá, cuando me contaron que en el colegio ellos les pegaban, les tiraban las patillas, yo lo ponía en el contexto actual y diría, bueno, esto es insostenible, probablemente supondría algo que no debe y no puede hacerse en el fondo. Sin embargo, para ellos en su momento, cuando lo conversamos, era bueno, que la autoridad era la autoridad, ¿sí? Yo al menos cuando estaba en el colegio y entraba un profesor, una profesora a la clase, incluso los auxiliares que estaban en el colegio, uno se paraba, era como un salto de la silla automático. Y en ese contexto y en esas condiciones no había pito que tocar, pues. Esto era, en el fondo. Ahora,
si es que esto nosotros lo proyectamos o lo desarrollamos hacia lo que supondría el proyecto de vida, que en efecto tiene una pata como de desarrollo laboral bien potente, una de las condiciones valóricas que estaba a la base de ese desarrollo porque tenía condiciones muy distintas a las que podemos encontrar hoy día, respecto nuevamente de lo que supone el proyecto de vida y respecto a lo que suponen las generaciones, es que la estabilidad era igual al éxito, ¿sí? Si es que existía estabilidad laboral, por tanto, había atisbos de éxito. Lo que hoy día podríamos conversar y discutir profundamente, si es que además de la estabilidad desde el punto de vista laboral, podemos encontrar o concebir o reflexionar de que nosotros, como seres individuales, cada uno de nosotros puede decir que se siente exitoso en áreas que no necesariamente tengan relación con lo laboral. Lo que sí es cierto es que aquí ustedes tienen una quizás diferencia sustancial respecto del tipo de juventud, incluso los adultos jóvenes que había en un entonces versus los que hoy día ustedes pueden encontrarse, ¿sí? Como anécdota, cuando mi hermano sale de la universidad, él estudió agronomía, le ofrecieron trabajo donde él había hecho la práctica. Pero él dice que no, y entonces le cuenta a mi papá, y mi papá no, como que no lo entendía mucho, pero ¿cómo rechazaste una oferta laboral? Entonces le dijo, sí, porque lo que pasa es que yo quiero hacer otras cosas antes de establecerme en el fondo. Y puntualmente lo que yo quisiera es, ahorré parte de la plata que me pagaron en la práctica, que no era mucho, pero me sirve para poder costearme un pasaje, y en ese entonces escogió como destino Australia. A mi papá los últimos 3 o 4 pelos que le quedaban se le cayeron, porque no podía entender, concebir que alguien rechazara una oferta laboral. Y cuando yo ponía esta situación en el contexto, decía que impresionante cómo son los valores de mi papá respecto a los de mi hermano, ¿sí? O sea, son valores que en un mismo contexto, quizás a una misma edad, mi papá resolvió algo total y absolutamente distinto, y al poco andar de esa misma edad, ya tenía a mi hermana, ya estaba casado y trabajando, versus mi hermano que se fue a Australia partió trabajando en el McDonald's haciendo papas fritas, continuó trabajando en construcción, pero todo lo anterior básicamente para poder ir a conocer las olas de Australia, porque una afición de su vida, quizás uno de los grandes gustos y quizás parte sustancial de su proyecto de vida es el surf, ¿sí? Hoy día lo perdimos en términos de que ya no vive en Chile, se quedó viviendo en Nueva Zelanda, y su proyecto de vida, aparte de la agronomía, supone esto que partió como para mi papá siendo algo así como un año sabático para mi hermano, como de cara a mi hermano, y para mi hermano algo de experiencia para poder entender cuáles eran los lineamientos o encontrar algunos otros aspectos que él entendiese como relevantes para su propio desarrollo. Dentro de este escenario de las generaciones aparece una segunda generación o una tercera generación, si ustedes quieren, si es que contamos a los builders, que son la primera, que son los constructores, que son los que permiten que hoy día exista el concepto de adolescencia. Y no había muchas diferencias respecto de los valores que estaban a la base en cuanto a la crianza o al desarrollo de la generación anterior. Lo que sí genera una distinción quizás sustancial en la forma en que empezamos a comprender el mundo, la vida, tenía que ver con la aparición de la tecnología. Sin ir más lejos, en 1978, Gerard Moore, cofundador de Intel, dice que le iba a cambiar el perfil al trabajador en el mundo. Y esto básicamente porque a través de los microprocesadores, que es donde hoy día alojamos la información, esto iba a permitir o suponer que no necesitábamos gente que supiera necesariamente tanto, sino que gente que pudiese saber aplicar o poner en el ejercicio aquello que ya estaba alojado en un espacio como son los computadores que conocemos hoy día. Bueno, ahí ustedes tienen el primer Mac. Lo que genera esto es que se genera un piso de ciertos valores, cuando al mismo tiempo de cierta tecnología que hace que la generación que nace a continuación, que son los famosos millennials o la generación X, llegue al mundo. La capacidad o cantidad de información que pudimos empezar a alojar en estos aparatos y pudimos empezar a conocer de distintas culturas hizo que esta generación tuviera ciertos gestos, si ustedes quieren, en su desarrollo, que de alguna forma cuestionaban este rol irrestricto de la autoridad. Y cuando le habían dicho que la vida era una forma, ellos de alguna forma manifiestan o plantean que la vida es de múltiples formas, ¿sí? Adicionalmente a esto se empiezan a vincular con tecnologías
que no habíamos visto hasta ahora. Y por tanto eso genera un antes y un después en la forma en que conciben y piensan el mundo y en la forma en que podemos conectarnos y contactarnos con otros en el mundo, ¿sí? Esta tecnología, bueno, como les decía, sin ir más lejos, era algo que estaba pensado en su momento para algunas pocas personas científicas que la podían utilizar. Sin embargo, cuando esto empieza a formar parte de nuestro día a día, nos encontramos con un antes y un después. Esto que parece un viaje al recuerdo, y para quienes se acuerdan qué es el Errors, cuando usted rentaba una película y de pasada se pegaba, se iba a comprar un pollito y unas papas fritas, genera un antes y un después en la forma en que nosotros hoy día, seres humanos, concebimos el mundo. Aquí se planta una semilla que hace que, en efecto, hayamos tenido un antes y un después de la forma en que concebimos el mundo. Y tiene que ver con algo tan natural quizás para nosotros los 80, tan lejano para las generaciones actuales hoy día, pero que marca un antes y un después. Ustedes se acordarán de estos dos, de estas dos formas de ver películas, en el fondo. VHS y Betamax. Bueno, VHS gana esta pelea principalmente porque puede grabar 2 horas de película. El Betamax puede grabar 1 hora de película. Betamax tiene mejor calidad de imagen. VHS peor calidad de imagen. Sin embargo, el hecho de que uno pudiese empezar a grabar 2 horas suponía que ustedes, yo, pudiésemos ponerle play rec a nuestra videocasetera y dejar grabando el programa que más nos gustara en ese entonces, pero lo mejor de todo es que podía empezar a ser visto a la velocidad que nosotros quisiéramos. Si queríamos adelantar los comerciales, incluso si queríamos grabarlos sin comerciales, podíamos hacerlo. Esto supone un antes y un después en nuestra vida porque se planta una semilla que hace que hoy día nosotros seamos tan agradecidos, si ustedes quieren, o seamos tan adictos a rato de tecnologías como puede ser Netflix, como puede ser Spotify, de que nos genere una rabia tremenda que en un video en YouTube nos pongan propaganda, ¿sí? Pero esto hace, como les decía, que se plante una semilla que de alguna otra forma cambia la forma en que nosotros nos comenzamos a vincular con el mundo. Dentro de ese contexto, en 1994, quizás cuando los más chicos en la casa estaban viendo el Club de los Tigritos, quizás cuando los más jóvenes estaban viendo Extra Jóvenes, y lo más adulto, El tiempo es oro con la Susana Roccagliata, ¿sí? Sir Tim Berners llega al mundo y dice, World Wide Web, vamos a conectar todo esto. Ahora, para conectar toda esta información, en efecto necesitamos dispositivos o plataformas de información que nos permitan poder aunar toda esa información. Entonces, en 94 aparece Altavista, 95 Yahoo compra Altavista, el mismo año 95, cuando las generaciones que hoy día están, algunas dejando el colegio y otras en primer año de educación superior, estaban naciendo, los sistemas operativos para los computadores eran mucho más amistosos, ¿sí? Y el año 98, particularmente en Chile, se instala el Internet al mismo tiempo que este titán llega al mundo. Yo cuando converso con los niños y niñas más chicas les pregunto, oye, cuando ustedes tienen duda, ¿qué hacen? Y sale este verbo, que es googlear. Yo les contaba que cuando yo era chico, y si teníamos una duda a la hora del almuerzo, tenían que aparecer 2 fenómenos. Uno, que en la casa existiera uno de esos muebles antiguos que eran realmente buenos y de harto soporte, porque probablemente existiera alguna enciclopedia que tenía varios tomos, la Lexipedia, la Sopena, incluso el Icarito, pero lo que uno iba a buscar como respuesta a esas dudas que podían surgir terminaba por ser 1, 2, a lo sumo 3 respuestas de algún tema en particular. Hoy día ustedes con Google tienen respuestas para un tema, no solamente la respuesta, sino que pueden buscar respuestas desde el punto de vista psicológico, sociológico, económico, filosófico, ¿sí? Suma y sigue. Esta cantidad abrumadora de información hace que nazca una siguiente generación con una sensación de que toda esta tecnología fue generada para ellos. Adicionalmente, en un escenario en donde la relación, si ustedes quieren, o la forma en que nos estábamos comunicando, comenzó a ser distinta. Comenzó a ser mediada ya derechamente por estos aparatos que tenemos al frente hoy día, que hoy día nos permiten el ejercicio laboral, ¿sí? Para aquellos quienes tengan jóvenes aún, y quizás ustedes mismos, el mundo del MSN cambia incluso algunos patrones respecto de la forma en que nosotros empezamos a interactuar con nuestros pares y cómo esta interacción hizo que se pudiera a ratos bypassear la presencia de los papás. O sea, ese filtro deja de existir medianamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo nunca me voy a olvidar, tenía
una polola, tenía 15 años, o sea, 21 años atrás. Y tenía un papá de una polola que para él siempre era un mal horario para llamar. Podían ser las 5 de la tarde, podían ser las 6 de la tarde, olvídense siquiera después de las 9 de la noche. Pero básicamente lo que había que hacer era llamar a la casa si quería hablar con ella. Y eso suponía o que me contestara él o que afortunadamente me contestara ella directamente, ¿sí? Con la llegada del MSN, incluso con la llegada del IRC y antes, o sea, del IRC y después del ICQ y el MSN, una de las cosas que empieza a suceder es que esa práctica de comunicación en donde uno llamaba a la casa y hablaba con el amigo, amiga, el pinche, la pinche, comienza a dejar de existir. Y lo que empieza a ocurrir es esto. Hoy día ese filtro que uno podía tener, o hoy día esa presencia que uno podía tener, deja de estar, ¿sí? Y todo este recorrido nos lleva quizás a una de las plataformas de más influencia hoy día que no se hubiese ocurrido a nadie que iba a tener tal impacto en la forma en que nosotros hacemos las cosas hoy día. Ahora, nuevamente, si es que nosotros medimos estas generaciones con las que ustedes hoy día están cohabitando, son generaciones que no solamente consumen información, sino que no al mismo tiempo producen información. Dentro de las plataformas más usadas en el mundo, y voy a cambiar esta imagen porque hoy día TikTok probablemente desplace a Instagram, lo que sí sabemos es que tenemos más de 500 millones de usuarios en el mundo activos que declaran meterse más de una vez al día. Lo que sí sabemos es que se pueden subir más de 95 a 100 millones de videos y fotos por día y recibir una interacción de 4.200 millones de me gusta, lo que supone más de la mitad de los seres humanos que hoy día habitan en el mundo. No es raro entonces que nos encontremos y nos enfrentemos a una generación que a todas luces, a la hora de acompañarlo en el desarrollo y en el pensamiento de su proyecto de vida, tenga formas resolutivas distintas a las que tenemos nosotros. Y esto es porque estas últimas 3 generaciones son concebidas como nativos digitales. Y estas son concebidas como inmigrantes digitales. Solamente como un dato a la causa respecto de las patologías mentales que más se presentan, según esta misma bibliografía de Pereira, tiene relación con un quiebre que hay acá. Estas generaciones presentan patologías mucho más cercanas a las depresiones, si ustedes quieren, que una de las características que tienen es la melancolía, en donde intentan aferrarse a un pasado que siempre fue mejor y a metodologías que fueron funcionales en algún momento para poder intentar comunicarse con las generaciones actuales, pero en definitiva en esa comparación siempre antes fue mejor. Y desde las patologías que surgen acá, ustedes se enfrentan a generaciones que tienen patologías mucho más cercanas a los trastornos de ansiedad, a propósito de preocupaciones respecto de un futuro que todavía no ocurre, pero que ya los hace sufrir fuertemente, ¿sí? Ahora, podríamos convenir quizás en una caricaturización que a ratos cuando los miramos de afuera pensamos, bueno, ¿qué distinto de esto puede haber? Un gran profesor de nuestra universidad que trabaja con nosotros en la escuela, que es especialista en desarrollo de culturas digitales, dice que el desafío más potente que él tiene hoy día, si es que uno lo piensa para el proyecto de día, incluso para comunicarse con su hijo en el día a día, es cómo hace que el mundo real sea más atractivo que el mundo digital. Y esto es una aseveración o una reflexión que en efecto marca un antes y un después en la forma en que nosotros nos predisponemos a actuar en el mundo. A propósito de aquello, o de ese contexto, una de las cosas que hemos podido estar haciendo hace ya un tiempo tiene que ver con el estudio respecto de cómo nosotros acompañamos el proceso que transitamos todos, probablemente, o muchos de nosotros a lo largo de la vida. ¿Cómo hacemos para poder identificar ciertas variables que nos permitan poder ir comprendiéndonos, reflexionando mejor, pero al mismo tiempo ajustando esas capacidades para poder proyectar de mejor forma lo que podría ser el recorrido de las vías, de nuestras vidas, con bases en ciertas lógicas o ciertas distinciones que nos permitan ir absorbiendo, que nos permitan ir entendiendo, comprendiendo y adaptándonos a los desafíos del mundo actual? Eso supone entonces una reflexión que significa que este proyecto incluso, por más que sea claro y tenga sentido para nosotros en la actualidad, puede ir sufriendo cambios a lo largo del camino. O sea, de alguna forma nos exige cierto grado de adaptabilidad. En ese tránsito surgen 2 consultas. Una tiene relación con las necesidades propias de las personas. Esto es inicial.
Y una segunda que, si bien la autora de este puente, que es un puente flotante, que es bien parecido al Golden Gate de San Francisco, bien parecido al Albert Bridge de Londres, es flotante porque la analogía final es que va a ir moviéndose con nosotros a lo largo de la vida. Si es que yo me voy a las necesidades de las personas, y esto como un primer atributo respecto a estas reflexiones, y me voy 120 años para atrás, de hecho, 112 años para atrás, me voy a encontrar con un tremendo sujeto que ya por el año 1887 empezó a hablar del autoconocimiento como una variable crucial en el entendimiento de mi desarrollo laboral en ese entonces. Pero no fue hasta 1905, 1906, que este sujeto, Frank Parsons, dijo: oye, ¿sabéis qué? Yo tengo un modelo para poder comprender cómo desarrollarse de aquí para adelante, siendo joven, pero comprendiendo a cabalidad lo que supone el mundo laboral. Y ese modelo tiene 3 partes. Y la primera parte, que es la más sustancial, tiene relación con el autoconocimiento. Cómo nosotros le damos espacio, cabida en el día a día, a conocernos mejor, a cultivarnos mejor, a comprendernos mejor y a tener espacio de reflexión. Quizás una de las consecuencias más fome, si ustedes quieren, de la revolución industrial, el impacto que tiene sobre el desarrollo educativo, hace que hace muchos años atrás el desarrollo de la educación tenga como pilares algunas materias por sobre otras. Y son materias que tienen más horas, específicamente porque en el desarrollo de esa revolución industrial necesitábamos generar esas competencias técnicas dentro de los colegios que después pasaran rápidamente al ejercicio laboral. Y por lo tanto, matemática, lenguaje y ciencia tenían mucho más sentido, ¿sí? En este desarrollo, para efectos de entrar al mundo laboral después. O sea, eran materias que tenían más aplicabilidad, si ustedes quieren. Lamentablemente, en esa lógica, dejamos desplazados a segunda área las humanidades. Dentro de las humanidades, si ustedes quieren, la filosofía como tal, la posibilidad de poder reflexionar sobre ciertas condiciones personales fue quedando relegado, ¿sí? Y ni hablar de la educación física o el arte. En tercer lugar, yo diría la educación física cuestionada, y al mismo tiempo la filosofía como una materia que ojalá, si es que ya volvió, vuelva con mucho más presencia. Pero bueno, condiciones, ¿sí? Dentro de estas condiciones, si ustedes quieren, aparecen esto que la Bárbara Bassot, que es la autora de esto, dice: ¿sabes qué está la necesidad del mercado? Nosotros hemos estado reflexionando acerca de esto y nos preguntamos algo un poco más allá. Voy a tomar las palabras de Regina para poder decir que probablemente esto no tiene relación única y exclusiva con las necesidades puntuales del mercado. Tiene que ver con las necesidades que el mundo hoy día requiere de nosotros. En efecto, el mundo hoy día requiere de nosotros el desarrollo de ciertas competencias que nos permitan poder vincularnos con él, toda vez que nos hemos dado cuenta que no supone solamente el desarrollo individual y personal, incluso no supone solamente el desarrollo colectivo con otros, sino que supone el desarrollo incluido todos los seres vivos que están hoy día en el planeta y que son necesarios para que esto siga funcionando de la forma en que funciona. En ese contexto hemos tenido hoy día jóvenes, tenemos tremendos, que de alguna otra forma hacen esa reflexión. ¿Qué es lo que el mundo requiere de mí hoy día? Para mí la Greta es una de ellas. Ella, como ustedes sabrán, es una de las activistas políticas jóvenes con más fuerza hoy día comunicacional en el mundo. La pregunta que nos hace es si es que podemos seguir sosteniendo las costumbres que tenemos para poder cohabitar este mundo sin seguirlo destruyendo. E interpelan sus discursos a las generaciones que la crían a ella y a las generaciones previas, a generar esos cambios y a unirse en el fondo en esa reflexión. Lo que sí es cierto es que esa visión, que es parte de lo que quiero mostrarles, es bien ecológica, ¿sí? Desde todo punto de vista. Si bien aparecen otros factores, muchos otros, que pudiésemos invitar a nuestros hijos, hijas, estudiantes, ¿cierto?, a poder reflexionar en el desarrollo de esta información que les permita poder proyectar de mejor forma un proyecto de vida más sólido. Me quiero detener puntualmente en 3 factores, pero uno de ellos que hoy día es el que nos convoca, que tiene que ver con aquellos factores condicionantes que permiten o dificultan el desarrollo de este proyecto de vida o de... sí, el proyecto de vida que ustedes, yo, cualquiera pudiese tener. Dentro de esas variables aparece la actitud. En efecto, aparecen otras variables, no quiero decir lo contrario. De hecho, hoy día sabemos, por ejemplo, se ha mostrado que algo que
podíamos intuir, pero lo sabemos hoy día con alta fuerza, es que, por ejemplo, los papás y las mamás son el agente que más pesa en la elección o en la futura elección posible de estudiar en educación superior. ¿Sí? Para que los alumnos estudien o para que los alumnos no estudien. Existen ambos espacios en el fondo. Pero dentro de estos factores, y quizás uno del que nosotros podemos invitar a nosotros mismos, pero invitar a otros también a hacerse cargo, tiene que ver con las actitudes. Quiero presentarles la puerta de entrada a las actitudes a propósito de una variable que pueda ser de utilidad para nosotros, les insisto, para que nosotros podamos reflexionar, pero también para poder invitar a otros a poder hacer esa reflexión, y a esos otros me refiero a nuestros alumnos. Dentro de este contexto de lo que suponen las actitudes, como les decía, la forma en que pensamos, la forma en que sentimos y la forma en que actuamos, quiero detenerme en la forma en que pensamos, ¿sí? Cómo vamos generando condiciones que nos permiten poder tener una actitud de una forma u otra. Quiero decir, solamente para que se entienda esa predisposición, es que desde el primer estudio de la actitud que se hizo, que fue hace el año 28, de lo que se habló fue de una predisposición a favor o en contra de algo. O sea, que la actitud básicamente suponía que hay algo que debo hacer, o que aparece en mi norte, algún objeto social, como decían los autores, y yo puedo estar a favor o en contra de eso. Y eso va a predisponer mi actitud. O sea, cómo yo me siento. Si es que lo voy a hacer con mucho gusto, lo voy a hacer con mucho disgusto. ¿Sí? A favor o en contra. Este sujeto que ustedes ven acá, cuando estaba en el colegio, al igual que muchos de sus alumnos y alumnas, se hacía la siguiente pregunta: ¿por qué mis compañeros y compañeras cuando estamos en la clase de arte hacen otra cosa? ¿Por qué comentan sobre otros temas? ¿Por qué estudian por otros ramos? ¿Por qué derechamente no están acá en una clase que a él le parecía que era crucial, al menos para su día? Dibujaba hasta 35 dibujos por clase. Dibujaba con los ojos abiertos y dibujaba con los ojos cerrados. 35 dibujos por clase. Pero se repetía constantemente la siguiente frase: esto se está pareciendo cada vez más a lo que debe parecerse, que es mi propio estilo. O sea, el tipo se estaba encontrando toda vez que dibujaba, en el fondo. Cuando los profesores se dieron cuenta que quería dedicarse al dibujo en su vida, y los papás se dieron cuenta de lo mismo, le dijeron rápidamente que hiciera algo serio, que dibujar no era serio, que se dedicara a algo que efectivamente fuera un espacio formal, si ustedes quieren. Afortunadamente, para mí, quizás para algunos de ustedes que nos acompañan hoy día, este tipo fue tosudo y termina sacando la pega adelante. Es un tipo que termina viviendo de su creatividad, y este sujeto se llama Matt Groening. La gracia que tiene Matt Groening es que creó algo que impacta nuestra cultura popular, por lo menos la de los que somos millennials, profusamente. Es el creador de Los Simpsons. Yo en verdad me pregunto qué sería el mundo sin Los Simpsons. Me pregunto qué sería Canal 13 sin Los Simpsons. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la posibilidad, como bien decía Brunner, que es uno de los titanes de la educación, cuando nosotros tenemos la posibilidad de comprender o entender que hay ciertas acciones que con buena información podemos empezar a gestionar, él decía que nosotros empezamos a construir ciertos discursos, ciertas narrativas que nos permitían al mismo tiempo ir tomando la posición que nos corresponde en el mundo. Cuando tenemos espacio para poder generar esas reflexiones, generar esas condiciones, aunque sean espacios mínimos, encontramos sentidos que nadie más podría encontrar con nosotros, pero sí sentidos que pueden articularse en el desarrollo colectivo con otros para efectos de lo que nos propongamos en conjunto. Pero eso requiere de una posición o una predisposición que es distinta a la que podríamos haber tenido antes. Y me voy a explicar más en profundidad para esta predisposición a continuación. Lo que es cierto en este acompañamiento del desarrollo de actitudes, de incluso el día de mañana el desarrollo de un proyecto de vida, o incluso más allá el desarrollo de una carrera, supone que hoy día de lo que se está discutiendo es cómo nosotros, para poder explicar lo que hacemos en el día a día, pero al mismo tiempo tomar las decisiones que tomamos, vamos encontrando algo que se llama carrera narrada. Eso significa que si es que yo me siento a conversar con ustedes, o ustedes entre ustedes, o con otras personas y les preguntan qué hacen en el día a día, más que desde el punto de vista técnico lo que hacen, lo que empieza a surgir es un discurso personal que podría estar teñido por ciertas circunstancias, pero que al final del día permite que yo explique qué es lo que hago y cómo lo hago. Dentro de este contexto, sin duda que tenemos ciertos factores que son nucleares y que inciden en la forma en que estos alumnos y alumnas se piensan para efectos de las capacidades o no que podrían tener de cara hacia ese desarrollo futuro.
Eso supone que la familia es un agente que incide profusamente, el colegio es un segundo que incide profusamente, los amigos ni hablar, y la sociedad, ¿para qué les cuento? ¿Sí? Pero al menos, bajo la comprensión y entendimiento que existen estos 4 factores, nosotros podríamos comenzar algunas reflexiones adicionales. Dentro de este escenario, y a propósito de esta predisposición a favor o en contra que suponen las actitudes, les pongo un ejemplo que es sustancial para ese desarrollo, posibilidades de desarrollos, de metas u objetivos que tengan relación con nuestras capacidades y que nos puedan ir señalando si es que tenemos o no las condiciones para irnos desarrollando o para poder desarrollar ese proyecto de vida tan anhelado. Aquí les muestro algunas actividades que quería desarrollar algún sujeto o niña, señorita, señora, al año 2009, que comenzó en una lista de metas que fue mutando año a año. En la medida que nosotros nos vamos cumpliendo con nuestras metas y objetivos, nuestra actitud va obviamente decayendo, ¿cierto? Una actitud que supone motivación, y al mismo tiempo vamos necesitando cada vez menos para poder lograr esos objetivos que nos planteamos inicialmente. Si ustedes leen conmigo, se van a dar cuenta que esta persona en el 2009 quería ser feliz. El 2011, el 2010 eso varió y no estar triste. El 2011 solamente existir. O leer 20 libros, leer 10 libros, decir que leí. Trascender, ser popular en Twitter. Por esto me refiero a cosas que pueden ser mucho más sencillas que un proyecto de vida, pero que pueden impactar en el proyecto de vida. Cosas que a propósito de la pandemia me gustaría comenzar a hacer, cuando sea momento. Cosas quizás que a propósito de la pandemia me gustaría dejar de hacer, o quizás no. Cosas que quizás a nuestros alumnos y alumnas les encantaría que les pasaran al menos una vez antes de salir del colegio, si es que los 7 o este tipo de notas les es medio lejano o ajeno. Incluso lugares en donde nos podría gustar estar, ¿sí? Esta foto es horrible que todos la veamos, la verdad que no le achuntea nada. Lo que sí es cierto, estimadas y estimadas, que el 95% de las personas que se proponen metas y objetivos no logra sus metas y objetivos. No sería raro que pudiésemos concordar que muchos de nosotros nos hemos visto en año nuevo, año tras año, proponiéndonos metas y objetivos que la verdad es que no pasan el 15 de diciembre, o sea, el 15 de enero, ¿sí? Y dentro de este contexto de desarrollo de actitudes, o más bien, de la forma en que nosotros vamos completando esta predisposición que es la actitudinal, en la medida que no vamos logrando nuestros metas y objetivos, la forma en que yo voy a pensar respecto de mis capacidades quizás no sea muy distinta a la que concibo hoy, mucho menos al cómo me siento, y ni hablar respecto de lo que hago, ¿sí? O sea que nos encontramos frente a una variable que no solamente nos puede pegar a nosotros desde el punto de vista personal, en nuestro ejercicio en el día a día, sino que incluso una variable que invita o no a nuestros alumnos y alumnas a poder concebir o pensar las herramientas con las que cuenten para poder empezar a construir aquello que les parece más lógico, más idóneo a propósito de sus propias vidas. Esto supone al final del día que la toma de decisiones, que este gran mundo va a estar articulada, pero al mismo tiempo influida por ciertas variables que nos llaman a un segundo paso de reflexión para efectos de poder mejorar la capacidad actitudinal como una herramienta facilitadora en ese proyecto de vida. Un primer elemento que se dirige como de los fundamentales, que se plantea como los fundamentales, es el medio ambiente que a usted y a mí nos rodea en el día a día. Dentro de ese contexto, y en la invitación a la reflexión de este proyecto de vida, tanto para los alumnos como incluso para nosotros, ustedes, yo, todos finalmente estamos en un mundo que estamos bombardeados por una cantidad de información, ciertas lógicas y valores que, como les decía anteriormente, quizás son distintas a las condiciones y valores que nosotros teníamos inicialmente cuando fuimos criados, ¿sí? Desde el punto de vista de la adolescencia y su desarrollo influido fuertemente por plataformas que de alguna otra forma pueden llegar incluso a confundir respecto de la persona que soy en el día a día, carne y hueso, distinta a la que puedo ser en un mundo digital, ¿sí? Con ciertas, nuevamente, condiciones o lógicas que quieren o hacen relación con, quiero ser súper claro en esto, no quiero decir que las condiciones materiales o el tener acceso material sea algo malo, todo lo contrario. Lo que pudiese ser distinto respecto de esta como revisión generacional es donde nosotros depositamos esa felicidad y ustedes se pueden encontrar
con otras generaciones que te pueden contar que en efecto sí es bueno tener cosas, sin embargo, pueden encontrar personas que pueden encontrar felicidad o pueden encontrar riqueza en las relaciones humanas, en las relaciones personales. Sin ir más lejos, el que es concebido, entendido como el hombre más feliz del mundo, que se llama Matthew Ricard, que tiene un precioso libro que se llama El filósofo y el monje, lleva más de 30 años estudiando la felicidad, y en toda la información que ha recabado a lo largo de todo el mundo, a todo esto él es un monje tibetano, es un investigador francés de inicio, pero después se convirtió al budismo, encuentra que la gente que es más feliz en el mundo es aquella que privilegia las relaciones humanas, las relaciones sociales, por sobre las condiciones materiales. Quizás en ese contexto, cuando la Regina decía estamos llamados a la co-construcción, es que nos encontramos con un episodio, un espacio que es mucho más fértil quizás cuando lo escogemos. Yo personalmente así lo creo, pero eso es una opinión. Lo que sí es cierto es que este medio ambiente puede tener una potente influencia sobre la forma en que nosotros nos predisponemos a creer ser y hacer y a desarrollarnos en el mundo, ¿sí? Y lo que creemos o no creemos capaz de hacer. Les cuento una pequeña historia. Cuando tenía 8 años, esta niñita, que se llamaba Gillian, de la que les quiero hablar, un día cualquiera, le llega una carta a la mamá desde el colegio. En la carta lo que decía es que su hija estaba enferma, y que necesitaba ir donde X doctor que estaba mencionado en la carta porque necesitaba ser diagnosticada para que pudiera asistir a un colegio para niños con necesidades especiales. Eso suponía que en los años 20, los años 30, cuando les estoy hablando, todos éramos tratados de la misma forma como medicina general, si ustedes quieren. O sea, que una persona que tuviera, no sé, un trastorno de déficit por atención o por hiperactividad iba a ser tratado probablemente de una manera similar a una persona que tenía un problema traumatológico. Voy a llevarlo a ese extremo en el fondo. La comprensión no era tan acabada como la que tenemos hoy día, en donde contamos con manuales diversos, pues del DSM-5, el CIE-10 y así otros, que nos permiten entender y comprender mejor, por lo pronto para el mundo de la psicología, las patologías mentales. Lo que sí era cierto es que esta niñita con 8 años hizo la siguiente reflexión. Dijo, yo no creo ser la persona que se describe en esa carta, ni menos que yo deba ir a un colegio para niños con necesidades especiales. No porque esos niños tengan algo malo, sino porque yo no creo pertenecer ahí. Lo que piensa a continuación es fundamental para el desarrollo de su vida. Dice, lo que sí es cierto de todo esto es que necesito darle la mejor impresión de mi vida a ese doctor, porque va a ser una persona importante finalmente. La llevan a la consulta, era una consulta amplia, tenía un sillón, como el sillón que uno tendría en el living quizás, dentro de la misma consulta, y apartado un poco un escritorio. Entonces el doctor le dice a la Gillian, Gillian, siéntate en el sillón, estoy en tu casa. Y la Gillian lo que hace rápidamente antes de sentarse es pescar sus manitos y meterlas debajo de sus piernas, y sentarse arriba de sus manos, para poder quedarse inmóvil. O sea, lo que ella tenía que hacer era demostrar que no era la persona que se describía en esa foto, entonces, congelada. Pero lo que pasa a continuación es lo que más marca el desarrollo de la historia. Ella dice que se le produce una de las grandes confusiones de su vida, porque lo que pasó en los próximos 20 minutos es que ella escuchó a su mamá referirse a una persona con la que ella no lograba identificarse al 100%, que era básicamente la persona que se describía en la carta, que era una niñita que era inquieta, que miraba todo el rato por la ventana, que estaba preocupada de otras cosas, que interrumpía el normal funcionamiento de la clase. Pasaron esos 20 minutos y el doctor le dice a la Gillian, Gillian, necesito salir a hablar con tu mamá, pero tú quédate acá adentro, nosotros vamos a salir, ¿vale? Tú quédate acá. El doctor se para, pero antes de salir de la oficina le sube el volumen a la radio que tenía la consulta y queda sonando música. Sale con la mamá de la consulta, pero él fue cauto y dejó entreabierta la puerta. Y le dice a la mamá, asómate por la ventana, o sea, asómate a mirar a tu hija. No habían pasado ni 5 segundos. Se asoma por la puerta y la Gillian ya estaba bailando. Entonces el doctor se acerca a la mamá y le dice, tu hija no está enferma, tu hija es bailarina. Y se hizo harto buena. Empezó a ir un día por semana. Lo más lindo de la historia de ella quizás en sus inicios fue que dijo ese día que llegó a un lugar donde habían otras niñas y niños como ella, que necesitaban moverse para poder pensar.
que para poder en el fondo tener una buena predisposición, una buena actitud, para comprenderse mejor hacia sí mismo, como el autoestima, entendió que ella necesitaba moverse para poder brillar. Afortunadamente para el mundo, esta gran mujer terminó por ser la coreógrafa de Cats, la coreógrafa del Fantasma de la Ópera, y muchos otros movimientos musicales que de alguna otra forma marcan la cultura artística que hoy día conocemos, ¿sí? La Gillian Linné. El medio ambiente puede hacer un montón por nosotros, tanto como aplacar como potenciar algunas de las condiciones que podemos o no tener. Dentro de ese contexto, dentro de esa reflexión, aparece la forma en que pensamos. Como les decía anteriormente, si es que uno se retrotrae a las láminas, se encuentra con estas 4 esferas de influencia, de lo que son la familia, el colegio, la sociedad y los amigos, para efectos de la forma en que nosotros vamos entendiendo el mundo y las reflexiones que vamos haciendo. Dentro de ese contexto aparecen las creencias como quizás uno de los pilares fundamentales para poder describir el mundo, las posibilidades y no que hay, pero también la apreciación que nosotros tenemos de nosotros. Esta foto debe ser de lo más cliché que voy a tener en esta presentación, pero sin embargo muestra en efecto al menos 2 de las formas en que nosotros nos predisponemos y pensamos respecto de ciertas condiciones o ciertos contextos. Dentro del espacio de la educación, y que es lo que a mí me ha tocado ver a lo largo de todo Chile, en 2017 tuve la posibilidad de visitar 217 colegios, haciendo charlas de orientación. Fui a todos los colegios que se podrían imaginar. Ustedes se encuentran con personas que de base creen que las cosas son posibles y otras personas que de base creen que las cosas son imposibles. Tuve la posibilidad en un momento de estar en Valdivia en un colegio con un muy buen historial académico. Y estaba con la enseñanza media completa, y le pregunto a la enseñanza media, ¿dónde estaban los primeros medios? Y al final del salón, levantan la mano como 60, 70 alumnos y alumnas. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes creen, cuando les toque a la PSU, que les va a ir mal en la prueba de matemática? El 70-80% más o menos levantó la mano rápidamente. El 70-80% de los alumnos tienen en su cabeza, en su setting, en sus ideas, que en los próximos 3 años ya les fue mal. O sea, que le faltan 3 años para poder prepararse, y lo que se ha visto es que en efecto cuando uno entrena las habilidades académicas hay capacidad de desarrollo. Sin embargo, hay algo en la historia de estos alumnos y estas alumnas que a rato los puede hacer pensar que ya no tengo más alternativa que eso que va a ocurrir en el fondo. Si es que esto no lo pone en las condiciones del día a día, quizás nos estamos enfrentando a una de las grandes dimensiones que, les insisto, quizás en modificaciones pequeñas y no en un gran mundo, sino que en modificaciones pequeñas que nosotros podamos hacer en nuestro día a día, nos enfrentamos quizás a un escenario distinto al que habíamos pensado. Solamente para dejarles quizás una buena invitación respecto a una lectura a propósito de una investigación que hace la Carol Dweck respecto de las actitudes en la educación, y aquí se levantaron muchísimos datos, de hecho hay como 180.000 datos que salen desde Chile. Se encuentra con lo que ella entiende como 2 formas de mentalidad. Una mentalidad fija y otra mentalidad de crecimiento, mentalidad de desarrollo. Para las mentalidades fijas, lo que encuentra la Carol Dweck es que son personas que se entienden como con una capacidad de inteligencia fija. Y eso significa que nacieron con ese monto y por tanto no tienen otra opción o más capacidad de desarrollarse. Sin embargo, se encuentra con otra forma de mentalidad, que son personas que tienen una distinción respecto a la forma en que reflexionan, incluso las condiciones más complejas logran entenderlas como desafíos o aprendizaje. Y por tanto se abren 2 opciones de desarrollos distintos, ¿sí? Tiene un tremendo libro, La actitud del éxito creo que se llama, y bueno, toda una invitación. Pero quizás lo tercero, que tiene más relevancia respecto de esto, tiene que ver con la capacidad de hacer. Como les decía anteriormente en este ejemplo de los alumnos de primero medio, una de las ecuaciones que aparece para usted, aparece para mí y aparece para todos nosotros, es pensar que tu pasado es exactamente igual a tu presente y podría ser exactamente igual a tu futuro. O sea que hay cosas que hoy día no logro hacer que en el futuro tampoco voy a lograr hacer. Y que eso marque una distinción en mi sensación o mi autopercepción de capacidad. Ya sea porque la experiencia me dijo una cosa, pero al mismo tiempo y que es lo más resistente en el cambio
de las actitudes es cómo me sentía a propósito de esa situación. Claramente lo mío no es el dibujo, sin embargo, el cómo yo me siento, así como dijo Antonio Damasio es un neurocientista que tiene un precioso libro que se llama El error de Descartes. Él dice que las emociones son como destacadores. Él habla de marcadores somáticos, o sea, de destacadores del soma, del cuerpo. Y dice que cuando tenemos experiencias que tienen un impacto emocional fuerte, lo que queda es un destacado en el fondo. Y esta emoción es lo primero que aparece para, frente a situaciones similares, recordarnos cómo sentimos la última vez que nos enfrentamos a condiciones de distinto tipo. Lo que se traduce, si ustedes quieren, en esto que el Stephen King plantea como, mira, sabéis que nosotros tenemos monstruos, tenemos fantasmas, son reales, viven dentro nuestro y muchas veces ganan, ¿sí? Muchas veces ganan, pero muchas veces tampoco los cuestionamos. Y que todas estas condiciones generan motivos. Y que quizás el peor motivo para cualquiera de nuestros alumnos y alumnas en tanto el desarrollo de un proyecto de vida que va a tener las condiciones que ellos puedan ir definiendo como las más satisfactorias y las mejores para el encuentro con sus objetivos, sea que ellos se sientan incapaces previo a, ¿sí? Les muestro un rápido ejemplo de lo que supone una creencia que está súper arraigada en nosotros y que de alguna otra forma puede ser una de las formas que nos va dificultando más el ejercicio en el día a día, que es la sensación o la necesidad de cambio inmediato, ¿sí? Cuando nosotros nos hemos enfrentado a que sacamos la sensación, o cuando sacamos esto de la ecuación, que es el progreso de lo que hacemos en el día a día, se han visto dos condiciones en los alumnos dentro de la sala de clase. Cuando no entienden el por qué les están enseñando lo que están enseñando y no le entienden la aplicabilidad de eso que les están enseñando, la atención y la motivación decae rápidamente. Pero cuando se incrusta dentro del ejercicio en el día a día, que puede ser para la sala de clases, pero al mismo tiempo para el desarrollo de lo que hacemos cualquiera de nosotros en el día a día, esto es nuestra ecuación, o sea, el progreso forma parte del día a día, nos enfrentamos a una situación total y absolutamente distinta desde el punto de vista de la atención y desde el punto de vista de la motivación. Para que ustedes vean, existen países hoy día que en cuanto a su desarrollo tienen lógicas distintas a los que tenemos nosotros. Y aquí ustedes tienen a Bután. Bután, desde el año 70, mide la felicidad de sus habitantes. Así como se mide el PIB, Producto Interno Bruto, se mide el FIB, la felicidad interna bruta. Es hoy día el país más ecoamigable del mundo. Eso supone que, por ejemplo, el dióxido de carbono que desarrolla es menor incluso a la capacidad que ellos tendrían de absorber. O sea, podrían absorber muchísimo más de lo que ellos generan hoy día, sin embargo, no es parte de las condiciones que ellos han pensado para el desarrollo de su país. Al mismo tiempo, dentro de las salas de clases, es donde ellos creen que está la riqueza por esencia del desarrollo de un país, les enseñan dos cosas a los niñitos desde chicos y desde chicos. Una es a meditar, y la otra es, ¿por qué te enseño lo que te enseño? La meditación, quizás tuvieron posibilidad de estar con Claudio Araya, la meditación tiene varias facultades. El mindfulness, que es lo que hace Claudio o Roberto, que me imagino poder haber estado acá también, supone un paradigma, una forma de pensar un poco distinta a la que hoy día estamos acostumbrados o que nos convoca en este mundo tan veloz, que es estar presente, que poder acordarnos que si es que cierro un poco los ojos y empiezo a tomar conciencia de mi respiración, hay cosas que pasan inadvertidas para nosotros, pero que son maravillosas, son mágicas. Discúlpenme el ejemplo personal, pero yo soy de los que lamentablemente tuvimos poca fortuna de perder a seres queridos en esta pasada. Dentro de ese contexto, tuve a una hermana que tiene una condición base bien crítica, hospitalizada sus días. Y no podía dejar de pensar que, de no verla en el fondo. Cuando afortunadamente se mejora, está bien y logra como volver a la casa, y a propósito de esto que les decía, no puedo evitar ponerle mucha atención a su voz, ponerle mucha atención a su risa, a las cosas que comenta, cómo las habla, porque me parece que es mágico. O sea, después de haber tenido el miedo de que no estuviera más, tener la vuelta es tremendo.
de repente hay condiciones o situaciones que están ocurriendo aquí en este momento y a los niños en este país se los enseñan. Los recursos que tienes en lo inmediato son los que necesitas para desarrollarte, y cuando te falten más, vamos por más recursos, ¿sí? No esta lógica como extractiva, en donde de repente nos encontramos insertos en una pieza, en una casa, en donde podemos tener un montón de cosas materiales, pero en verdad ocupamos una, dos o tres de ellas, habiendo tenido la sensación de que efectivamente las necesitábamos. Que son cosas que pudiesen no ser fundamentales, a eso me refiero. Entonces ellos les enseñan una relación en el aquí y el ahora que es distinta quizá a la que nosotros hemos cultivado en la cultura occidental que tenemos. Pero adicionalmente les enseñan por qué les enseñan lo que les enseñan. Entonces, en una pequeña reflexión antes de partir la clase, les muestran por qué les están enseñando lo que están enseñando, cuál es la utilidad que tiene, la aplicabilidad que tiene, y han desarrollado talleres prácticos de algunas de las cosas que les enseñan para poder tener ciertos ejercicios puntualmente los días sábados, porque en la semana no alcanzan con más clases. Los días sábados el 96% de los alumnos va al colegio. Básicamente porque en algún punto el por qué te enseño lo que te enseño los interpela a poder ver cómo esta pregunta, y cuando encuentra respuesta y cada uno encuentra su propia respuesta, se articula la forma en que ellos tienen una actitud y una predisposición para seguirse desarrollando, ¿sí? Es como cuando nosotros las cosas no hacen sentido. Para que ustedes vean que esto que les digo también es transversal a otras condiciones y no solamente al mundo de la educación, de las preguntas que nos estamos haciendo para poder enfrentar los desafíos del día de mañana. Hay grandes instituciones en el mundo, una de estas es el Boston Counseling Group, que es una consultora, que dice que los grandes desafíos que nosotros hoy día tenemos para el desarrollo de las organizaciones en donde se vinculan personas, donde se vinculan ustedes con sus compañeros de pega, con sus jefes, etcétera, etcétera, significa que podamos reconocer en conjunto quiénes somos. Pero al mismo tiempo podamos preguntarnos qué es lo que el mundo requiere de nosotros. Y que la intersección de esos mundos vamos a encontrar el propósito. ¿Y cómo gestionamos eso? Es parte sustancial de lo que pudiese venir aquí para adelante. Preguntas que puede hacerse usted mismo para sí, pero preguntas que también podríamos invitar a nuestros alumnos y alumnas a poder hacerse a propósito de un propósito, de un sentido particular. Dentro de ese contexto, yo quisiera cerrar esto dejándoles 4 ideas, si ustedes quieren, que puedan ser de utilidad para ustedes, pero también puedan ser de utilidad para el ejercicio de reflexión y de acompañamiento que tengan con sus alumnos y alumnas. Esta herramienta de la visión o la visualización es una herramienta bien antigua, de fines, quizás de mediados, así como herramienta, de mediados de los 60. Hay una suposición de que a los astronautas se les enseñó a ir a la Luna antes de llegar a la Luna, o sea, que pudiesen visualizar qué es lo que ocurría estando en la Luna. Si es que yo les cuento el caso de los deportistas con los que me ha tocado trabajar, uno de los grandes espacios de trabajo tiene que ver con la visualización respecto de cómo ellos compiten y las sensaciones que van logrando, que van teniendo a propósito de esa competición. Si ustedes ven el día de mañana algún futbolista, tenista o algún deportista, Usain Bolt, voy a ir a alguien puntual. Usain Bolt, este atleta extraordinario, ustedes lo pueden ver escuchando música. Y uno pensaría, bueno, la música lo relaja. La verdad es que no solamente lo relaja, la verdad es que no escucha música aleatoria. La verdad es que hay una lista predeterminada de canciones que lo ponen en un estado anímico que hace que esa visualización respecto de lo que va a ser su carrera sea bien específica. Y no sería algo raro para ustedes o para mí que en nuestro norte puedan aparecer ciertas canciones que nosotros sabemos nos ponen una predisposición anímica particular, ¿sí? Nos sentimos de una forma particular. No sería raro para ustedes ni para mí que incluso haya ciertas películas que nos repetimos porque nos hacen sentir de una forma particular. Quizás usted, al igual que yo, ha venido manejando, pero justo en la radio sale una canción que hace que se dé 2 o 3 vueltas a la manzana para poder terminar de escuchar la canción, porque lo que me produce es genial, o que sea una pequeña parte, son 3 segundos de una canción que efectivamente me hacen sentir de otra forma. La visualización tiene esa característica, ¿sí? El cerebro no reconoce lo que está o no está presente, el cerebro reconoce la información que yo le voy entregando. Dentro de ese contexto, dentro de ese escenario, mejor aún cuando esa visualización nosotros la generamos respecto de las reflexiones de lo que tenemos y no lo que nos falta. Cuando podemos depositar en ese espacio la reflexión de aquellas características o competencias que creemos son las más características de nosotros. Y en ese contexto pueden aparecer 2 preguntas que generen un inicio. ¿Hacia dónde te gustaría ir? ¿Y qué es lo que ese mundo que está afuera requiere de ti? Pero lo más interesante sería ponerse a preguntar o poder preguntarse qué es lo que yo tengo hoy día en mi persona que pudiese dar respuesta a estas preguntas.
con qué facultades sí cuento para poder comenzar a dirigirme a donde quisiera yo dirigirme. Si es que yo lo llevo a un espacio como de metodologías de intervención como el coaching, por ejemplo, la pregunta a cada una de las personas se le hace desde un punto de vista lo más realista posible. Me explico. Si es que un alumno o alumna te dice que en verdad su proyecto de vida hoy día a sus 15 años, 16 años, es correr tan rápido como Usain Bolt, la verdad es que podría decir que es poco realista en el fondo, ¿sí? Pero les insisto, de repente necesitamos pequeños pasos para podernos acercar a aquello donde queremos ir. Y por tanto aquí tienen dos preguntas de inicio con base en ciertas competencias o ciertas habilidades que sean características de ellos o ellas. Y como dice la acción a tipo ética, si imagina pensarlo, o sea, si emociona pensarlo, imagínate hacerlo. En segunda instancia, es cómo nosotros vamos depositando a estas lógicas ciertas razones de peso, razones fuertes. Cuando uno se pregunta por el por qué, lo que hace de alguna otra forma es ir para atrás y poder articular con todos esos valores y todos esos sentidos que para mí tienen más lógica, como es mi historia, mi identidad, ¿sí? Aquellos discursos que me han complementado hoy día y que de alguna otra forma le van a seguir dando sustento al desarrollo que quiero lograr. Cuando me pregunto para qué, estoy yendo hacia adelante, hacia el futuro, ¿sí? Cuando hago participar estas dos preguntas, lo que tengo es la aparición de ciertas respuestas que podrían empezar a ser esas razones de peso, esas razones sólidas que le van dando sentido al ejercicio de lo que sea que haga en el día a día y al ejercicio de mi actitud en el día a día. Ojo, que ya con el ejercicio anterior de la visualización, de poder encontrar en la reflexión o en las distinciones ciertas condiciones que me permitan poder soñar al menos que puedo ir para allá, la forma en que pienso comienza a modificar y por tanto la forma en que me siento, que es lo más resistente en la actitud, también puede empezar a sentir ciertas modificaciones, ¿sí? Y una de las cosas más lindas que he aprendido de mi hijo, en esta lógica del sentido, de quizás de la forma, que me acordé, no sé si es que aprendí necesariamente, pero que me acordé, porque sí me enseña siempre. Tiene 3 años él. Pero cuando estaba aprendiendo a caminar, una de las cosas que no podía evitar pensar era que no se preguntaba lo que podía y no podía hacer. Hacía nomás. Y no me refiero a cosas como ultragalácticas, ni muy trascendentales, si ustedes quieren, sino cosas que tenían relación con el día a día. Y este cabrón lo intentaba. Y cuando digo cuando me refiero a cosas que pueden ser cotidianas del día a día, que terminan siendo trascendentales, puede ser la forma en que me relaciono conmigo mismo, desde cómo yo me trato, cómo yo me hablo, cómo yo me pienso, cómo yo me describo, hasta la forma en que me relaciono hoy día estando en pandemia y que nos vemos mucho más con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. Como que detrás de esta reflexión aparece como, ¿sabes que si los niños tuvieran que enfrentarse a una condición como esta, probablemente no dejarían de intentar todas las formas y vías posibles para poder sostener una mejor relación? Y eso a mí me encantó, me encanta pensarlo. Adicionalmente, quizás, al igual que muchos de ustedes, tuve la fortuna de ser criado por generaciones que para mí son machacas. Así lo dice mi papá, la pega adelante, y remáis, y remáis, y remáis. Entonces yo le digo, bueno, eso gracias a ustedes. Creo que mi conexión está un poco inestable. Si me quedo pegado, me avisan, ¿sí? Vuelvo. ¿Se te escucha bien, Sergio? Ahí hubo un pequeño lapso, pero en general se ha escuchado bien. Bacán. Entonces, como les decía, muchas gracias, Hugo. Lo que les decía es que tuve la fortuna de poder aprender eso, y si que miro a mi alrededor, ha sido así. Yo, la verdad, para que me conozcan un poco más, quizás lo había contado en un principio, no soy de Santiago, soy de Buin, me crié en el campo. Fui a un colegio que era el colegio que había allá en el fondo. Tuve de todo tipo de compañeros. Tuve esa fortuna, creo. Y por lo tanto, me resuena mucho que cuando vi indistintamente de a dónde veníamos cada uno de nosotros y cuál era nuestra situación familiar, habían ciertas lógicas transversales y condiciones transversales a la mayoría de los papás y mamás que estaban ahí, que le metían ganas a lo que hacían. La señora Guacolda, por ejemplo, que tenía un negocio que se llamaba Bonanza, o mi abuela que tenía el negocio, las novedades en Buin.
de lunes a lunes. De lunes a lunes. Bueno, lo que quiero decir finalmente es que, como les digo, sentido, lógica, razón, ¿sí? Lo tercero es poder tener una estrategia, y esto es poder ordenar quizás las piezas que les venía mencionando anteriormente, y eso puede ser con metodologías varias, no quiero detenerme en eso. Lo que sí quiero detenerme es en la facultad que permite poder tener o diseñar estrategias. Todos estos aparatitos o plataformas, si ustedes quieren que les muestro, les señalo acá, tienen una lógica que hace que para ustedes, para mí, para todos nosotros sean fáciles de utilizar. Cuando usted ve 2 o 3 películas en Netflix, cuando usted ve 2 o 3 películas o 2 o 3 series en Netflix, Netflix rápidamente lo que hace es generar un algoritmo que lo que va a hacer es empezar a sondear lo que a ti te gusta y te va a empezar a recomendar aquello que tú le dijiste que te gusta. Lo que hace Facebook es exactamente lo mismo. Ustedes podrían tener 2.000, 3.000, 4.000 amigos, pero lo que va a hacer Facebook es reducir la paleta de amigos y amigas e intereses a aquellos 100 u 80 con los que tú más te relacionas. Y eso es lo que va a estar saliendo en tu... Eso es lo que te va a estar alimentando. Pero es porque tú le dijiste que esto es lo que me gusta. En el caso de YouTube pasa exactamente lo mismo. Ustedes ven 1, 2, 3 videos, incluso cuando uno se mete a YouTube, YouTube ya te ofrece una paleta de alternativas y de canales por ver que tienen relación con lo que tú dijiste que te gusta. En el caso de Waze, como GPS, si es que ustedes en un cierto horario están siempre subiéndose a un auto para poder volver a sus casas o para poder dirigirse a algún sector en particular, y prenden Waze, Waze ya va a haber hecho el ejercicio de decir, a esta hora esta persona se dirige a ese trayecto. Pero es porque nosotros le hemos dicho que esto es lo que hacemos. Esto es básicamente lo que permiten las estrategias. En la medida que nosotros vamos condicionando esta información y les vamos dando cabida en el día a día, lo que va emergiendo es que nuestra cabecita empieza quizás a ver caminos y alternativas o posibilidades que no vio anteriormente. Voy a explicar de mejor forma. Tuve un alumno que llegó a mi consulta a ver el tema de la orientación vocacional y me dice, necesito contarte algo antes de partir porque si no, no me voy a concentrar. Cuéntame, le digo yo. Terminé hace 3 meses con mi polola. Pero la verdad es que no dejo de verla en todos lados. O sea, desde la micro que cuando nos íbamos al paradero y ella tenía que tomar una micro y yo otra, la micro de ella me aparece por todos lados. Los amigos de ella y amigas me aparecen en todos lados. El corte de pelo de ella me aparece en todos lados. La mochila que ocupaba me aparece en todos lados. Las personas que conozco tienen su mismo nombre. Entonces, explícame qué es lo que pasa. ¿Cuánto rato pololeaste? Le dije. 1 año, 2 meses, me dice. Bueno, hace 1 año, 2 meses que tú le dijiste a tu cabecita que cualquier cosa que tuviese relación con ella te la mostrará, y te la mostrará con mucho más color y mucho más brillo que cualquier otra. Por eso hace que estos mismos aparatitos, estas mismas plataformas que les mostré sean lo que son hoy día con nosotros. Nosotros en este cambio actitudinal de razonamiento, reflexión respecto de las posibilidades o no que tenemos un espacio para poder empezar a nutrir nuestro propio Netflix interno, nuestro propio Facebook interno, nuestro propio YouTube interno con información que no habíamos concebido o reflexionado anteriormente. Para poder dar pequeños pasos que nos lleven a grandes pasos. Y como les digo, pequeños pasos que son grandes pasos pueden ser la forma en que me relaciono yo conmigo mismo, la forma en que me hablo, la forma en que me entiendo, la forma en que me escribo, la forma en que voy generando un discurso que habla de mí, así como la forma en que me voy relacionando con otros que pueden ser mis profes, mis papás, mis hermanos, incluso el mundo y el planeta Tierra que hoy día habitamos. Ahora, lo que sí es cierto de todo esto es que nada es posible si es que no hacemos. Todo lo que les dije hasta ahora es prepotencial. Y voy a cerrar con una pequeña historia que tuve la posibilidad de evidenciar. Yo estaba estudiando un posgrado y era el menor de la sala. Pero hace muchos años tenía esta inquietud por los jóvenes, por entenderlos, leer, instruirme, apoyarlos en orientación. Entonces se me acerca para mí una de las personas que en ese espacio de clase era de las que tenía más experiencia laboral. Y yo en algún momento tengo que haber comentado esto y me dice, oye, Sergio, ¿te puedo pedir tu opinión? Por supuesto, le digo. Yo me sentí súper bien porque dije, me van a pedir una opinión laboral, pero no. Es que tengo una situación con una hija, me dice. Chuta, ya cuéntame, ¿por en qué te puedo ayudar? Tengo un problema con una de sus manos, me dice. Chuta, que yo yo soy psicólogo, me imagino que un traumatólogo puede hacer. Me dijo, no. El punto es que cuando nos sentamos a la mesa, yo le digo, Fernanda, vamos a comer.
voy a apagar el celular, y ahí aparece la mano con la que tengo problemas. Me dice, ya papá, al tiro. Entonces yo le digo, tenía 26 años en ese entonces. Entonces yo le digo, oye, Pablo, ¿te voy a hacer una pregunta? Sí, la que tú quieras. ¿Quién es el papá? ¿Yo? ¿Me estáis preguntando o me estáis diciendo? No, yo me hice. Ya, discúlpame lo abrupto de mi forma, pero te lo voy a responder o te lo voy a decir desde un ser humano en ese entonces que no estaba ni siquiera pololeando, 26 años, sin hijos, sin esa comprensión, esa sensibilidad, pero como con una claridad histórica en mi cabeza que no me podía hacer salirme de ese espacio que al menos para mí había sido importante. Yo le decía, Pablo, yo me crié con mi abuelo porque tuve la experiencia que no me acuerdo, en el fondo, que cuando yo era muy chiquitito, tenía meses, mis papás se separaron, entonces tuve un espacio de tiempo en que me crió mi abuelo. Si es que yo mi abuelo lo hubiera hecho así alguna vez, como si al tiro, mi cabeza estaría perdida en algún lugar de Chile, yo creo. Como no, se me hubiera puesto un charchazo monumental. Pero en segunda instancia, lo que me parece más es que yo aprendí mucho en la mesa. Yo me gané mi espacio en la mesa de los adultos. Estuve en la mesa del pellejo. Y me parecía sorprendente la cantidad de cosas que uno aprendía en ese espacio. Entonces, si es que tú me preguntas ya a mí hoy día si tenéis problemas con la mano, yo también tenía problemas con la mano, pero lo que me parece más clave tiene que ver con que la mesa fue y va a seguir siendo un espacio de encuentro familiar. Y yo creo que hay que pelear por eso. Pero eso te dice un tipo que tiene 26 años, le dije, que no tiene familia, como no estoy criando, entonces no sé qué dificultades más tendrá eso, pero yo iría por la mesa. Ya me hice. Pasaron 3 meses. Yo estaba esperando que partiera la clase, llegaba temprano, porque corría triatlón en ese entonces entrenaba, no sé, a las 5 de la mañana, estaba metido en una piscina. Otro tiempo. Y llega Pablo, lo veo, y como que sentí que me estaba buscando, entonces hacía así, y de repente nos encontramos con la mirada. Entonces se me acerca y me dice, lo hice. ¿Qué hiciste, Pablo? Lo que me dijiste, po. Chuta, ¿qué te dije? Ya. Me dije, no, lo de la mesa, po. A ver, cuéntame. Nos fuimos a sentar a la mesa. Entonces yo le digo, Fernanda, apaga el celular, por favor. Vamos a comer. Sí, papá, al tiro. Fernanda, la próxima vez que te lo digas, ese celular vuela. Esto que dice Pablo, la Fernanda lo tiene que haber escuchado en sentido figurado. La realidad es que en la esquina de un par de calles en Santiago Centro, desde el piso 20, se proyecta un celular por la ventana. Si yo le digo, Pablo, ¿tú entendís que eso le podría haber llegado a alguien en la cabeza? Y me dice, chupalla. La verdad no me dijo chupalla, usted póngale el subtítulo. No puedo decir lo que me dijo Pablo en ese entonces. Me dijo, no, pero no pasó nada. Yo pensaba, lo caro que son los celulares. Bueno. Me dijo que el siguiente paso fue de las cosas más angustiantes que le ha pasado. Cuando se dio cuenta que su hija no estaba con el celular en la mesa y se dio cuenta que él también tenía que sostener el pedido que le estaba haciendo, cacha que no solamente su hija estaba inmersa en su pantalla personal, sino que también estaban sus propios problemas cuando comía y la señora estaba en otro lado, la familia completa estaba absorta en otro mundo que no era el disfrutar de ese espacio puntual de la mesa. De lo más angustiante que le pasó, me dice, fue darse cuenta que esta misma persona que había tenido en sus brazos y a la que le había dedicado amor eterno, él hoy día no sabía cómo comunicarse. Era como raro, se sentía raro preguntarle porque no sabía cómo sostener más de 5 minutos de conversación. Pero el hecho de haberse mantenido estoico respecto de lo que él creía que podía ocurrir fue lo mejor que le podría haber pasado en la fecha. Las sobremesas empezaron a ser más largas, ellos empezaron a hacer algo que los psicólogos clínicos a mí me parece que hacen y dicen muy bien: cuando los pacientes se aburren, se conectan con las necesidades y por tanto se empezaron a aburrir en conjunto, empezaron a tener que conversar. El punto es que hoy día si ustedes van a la casa de Pablo se encuentran con que en la entrada de la casa, en un arrimo, en una mesita, hay una cajita en donde uno se desenfunda, dice Pablo. Entonces me dice, Sergio, cuando tú eres chico, ¿cómo te ubicaban tus amigos? Nada, la palabra valía muchísimo, entonces si quedábamos a juntarnos en un lugar a una hora, íbamos, pero al mismo tiempo era la llamada a la casa, o sea, eso era.
¿No te parece que hoy día me decía, en ese entonces tiene que ser 2017, 2018, la última vez que hablamos, ¿no te parece, la última vez que comimos, ¿no te parece que hoy día, si pasa algo, nos vamos a enterar? De todas formas, le digo yo, ¿por qué no nos desenfundemos nuestros celulares, todo, y sentémonos a estar con nosotros juntos? Tienes toda la razón, po. Lo que quiero tratar de transmitir y decir, para no seguir más aburriéndolos o transmitiendo más, es que todo lo que les dije es prepotencial. Pero de repente son pequeños ajustes, como el que tiene esta historia, podría tener otra, que podrían hacer una diferencia respecto de cómo esa actitud que yo tengo para efectos de los resultados que voy encontrando, puede ir cambiando los lineamientos, la forma de hacer y el quehacer de nuestras vidas, y por lo tanto ese proyecto de vida, que hoy día termina en una historia de una persona en que parte de su proyecto de vida algo crucial y sustancial en la familia, y por tanto podríamos decir que no solamente el ejercicio laboral, se encuentran en cosas concretas como es una cajita donde uno se desenfunda, al mismo tiempo que es un espacio en donde ellos lo blindan de cierta forma para que los que estén ahí se sientan parte de ese espacio, pero que al mismo tiempo puedan gozar de lo que significa estar en ese espacio. Y eso, estimados y estimadas mías, les agradezco infinitamente, muchísimas gracias por haberme invitado inicialmente. Les dejo, como es usual, mis datos. Les dejo estos 3 medios que son los que estoy utilizando hoy día. Obviamente el mail lo utilizo porque trabajo con él. En los Instagram que están abajo, uno es el mío y el otro es el de la Escuela de Psicología. Como estamos haciendo este seminario de bienestar todos los días jueves, así es. Estamos subiendo ahí la información para que quienes quieran ir puedan ir. El día de mañana vamos a estar hablando de la crianza en tiempos de pandemia, así que los que tengan hijos o hijas chiquititas, siéntanse bienvenidos, total y absolutamente gratuito. Vamos a estar hablando de liderazgo la semana siguiente, y la subsiguiente cerramos con el tema del duelo, que va a ser un tremendo tema para muchos de los que lamentablemente hemos perdido quizás algún ser querido, porque hayamos perdido no solamente un ser querido, sino que quizás nuestra fuente laboral o lo que sea. Entonces eso, nuevamente agradecerles muchísimo, ojalá que tengan un lindo día y nos vemos por ahí. Gracias Sergio, sí, está esa invitación abierta, como tú dices, tenemos una gama muy amplia durante todos estos meses de los seminarios que se han ido desarrollando. Hemos acotado, por supuesto, y definido algunos que puedan ser de más interés para el público de la Cormuc, pero hay muchos otros temas, así que están invitados también a participar y a verlos. Durante la exposición surgieron algunas preguntas y como siempre es el minuto, ya tenemos aquí a alguien a quien vamos a invitar también, a Marisol, a que haga preguntas y otras más. Estábamos hablando de Ken Robinson, ¿no es cierto? Sí, estaba viendo eso, gracias. En otro seminario. Estoy tratando de acordarme en qué minuto, me parece que con el primer seminario Daniel Martínez habló de Ken Robinson, estoy casi seguro. De todas formas. Así bueno, lamentablemente, para que lo sepan, ¿sí? Lamentablemente Ken Robinson falleció hace 2 días. No te lo puedo creer. Ni idea. 2 o 3 días falleció. Qué lástima. Una tremenda pérdida, y muy mala partida. Bueno, alguien preguntó ahí qué opinión me merece. La mejor de las opiniones, creo que, porfa, el libro que estaban comentando ahí del Elemento, o las escuelas interactivas. Hay un tercero que está intentando abordarme, pero no. Bueno, lo de que sea de Ken Robinson, léanlo, él tiene una visión bien ilustrativa, pero al mismo tiempo bien completa de lo que él define como el elemento, que es esto que nos permite fluir. ¿Viste? El 23 de agosto falleció, o sea, hace 3 días atrás. Así es, tremendo. Qué lástima. Oye, tenemos a Marisol, Sergio, levantó la mano, así que bienvenida, Marisol. Sí. Hola, Marisol. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. Sí, ya. En realidad, más que una pregunta, me fascinó la charla, pero me acordó mucho, pues yo soy de esa generación más viejita, de un monito que yo veía en la televisión cuando era chica, que se llamaba Leoncio León y Tristón.
Tristón. Sí. Y Leoncio era un león y Tristón era una hiena. Sí. Y me reía mucho porque Leoncio siempre tenía muchas ganas de hacer cosas y la hiena le decía, no, porque no va a resultar, sí, a los Leoncios no va a resultar, siempre, no sé si tú lo ubicas, pero Sí, sí, sí. era muy gracioso. Y esto me lleva a la siguiente idea. Fíjense que cuando a mí me educaron mis padres, nunca yo recuerdo que ellos se pusieron aquí no sé, nunca me dijeron tú vas a repetir un curso. Y yo siempre pensé que jamás iba a repetir un curso. Nunca me dijeron tú vas a fracasar en esto. Y nunca se me puso en la cabeza que yo no iba a lograr algo. Entonces, eso mismo me pasó después con mis hijas. Cuando yo las eduqué a ellas también me decían, pero ¿cómo mamá tú sabes? ¿Cómo tienes tú la certeza? Y yo le decía, no sé, es que en realidad no sé, pero yo creo que realmente tengo la certeza de que ustedes nunca eh, no van a lograr lo que se han propuesto. ¿A qué voy yo? Que nosotros cuando estamos educando alumnos, a veces decimos, sobre todo ahora que estamos en pandemia, el alumno tiene carencia de esto, el alumno tiene este problema, el alumno tiene este otro problema, no lo va a lograr. Y nosotros mismos, como educadores, le estamos poniendo trabas a ese alumno. Entonces yo creo que nosotros mismos también tenemos que cambiar un poco la visual. Tenemos que partir del hecho de, sí puede. ¿Por qué no puede? O sea, eso es lo que yo quería acotar a esto. Yo encontré fantástico lo que tú dijiste delante, porque yo pienso que sí, que todos tenemos la posibilidad en la medida que nos propongamos realizarlo. ¿Me entendió? Sí, Así que yo le perfecto. agradezco mucho eso. Sí, perfecto. No, se explica súper bien. Como le decía, quizás hoy día estamos quizás, no sé, voy a ensayar una reflexión. Pero si es que uno lo piensa, en el libro El Elemento lo explica súper bien, y si uno quiere la versión, el Ken Robinson, y si quiere uno la versión más acotada, hay un video en YouTube que es como, él dice que cómo los paradigmas educativos actuales de alguna otra forma aniquilan la creatividad. Entonces, Sí. comenta que a propósito de esto que les decía anteriormente, de la revolución industrial, a propósito de cómo empezamos a hacer que los mismos alumnos de las mismas edades fueran a los mismos cursos y por tanto aprendieran como a los mismos niveles, y así fuimos en el fondo estandarizando, se ha producido como una suerte de estandarización también en aquellas condiciones o aspectos que una persona pudiese concebir es dónde está el éxito, dónde está el fracaso, ¿sí? Y eso hace que aparentemente a todos nos va a hacer felices lo mismo, o adquirir las mismas cosas, o tener las mismas como condiciones, en detrimento, en desmedro de otras variables, si usted quiere, que están en el día a día y que podrían hacernos sentir mucho mejor que el hecho de acumular o tener más. Como le decía anteriormente, para mí, esa es mi forma de pensar, no tuve la fortuna, como le decía, no soy de Santiago, crecí en el campo, papá y mamá muy trabajadores, y afortunadamente, si es que uno va como sumando, las oportunidades que van apareciendo, aunque sean incipientes, se va produciendo al mismo tiempo como una suerte de espiral, si usted quiere, que es más bien positiva, que puede llevar a que uno sueñe con cosas que no había soñado en la vida. Y le pongo un ejemplo bien específico. Y disculpe la autorreferencia. Yo en algún momento llegué a pesar 125 kilos. Y se me metió en la cabeza que necesitaba tener mejor salud física, mental, espiritual y todo. Tuve la opción de bajar 42 más o menos, haciendo dieta. Y lo que pude hacer a continuación de eso fueron cosas que no me imaginé nunca en la vida que iba a poder hacer.
Una de ellas fue correr un Ironman, que son estas carreras ultra largas. Pero si es que me retrotraigo en el tiempo, había para mí comentarios que yo me hacía a mí mismo, pero comentarios que estaban en mi medio que no me servían para poder postular o pensar a que podía hacer estos cambios. No sé, mi mejor amigo, que también se llama Sergio, me decía siempre que yo era el regalón de la olla. Y yo me reía con eso, y finalmente decía, bueno, sí, pues el regalón de la olla, o el mago gordo. Y bueno, son comentarios y discursos que en verdad uno lo hacen estar estático en un lugar específico particular. Hasta cómo la familia uno lo ve, y cómo de cariño te puede decir gordito, guatón, o lo que sea. Generar esos cambios, o tener conciencia de que hay un mundo distinto al que estamos habitando hoy día. Eckhart Tolle, en el libro El poder de la hora, que es un precioso libro, dice que cuando él se dio cuenta que él no era necesariamente lo que pensaba, le aperturó la vida a otros lugares que no tenía espacio en su cabeza hasta ese momento para poder pensar que podía evitarlo. Lugares, condiciones, situaciones, relaciones que él hasta ese entonces pensó que no iba a tener. O sea, y en ese entonces era una sanidad mental que él tenía, pero muy precaria. O sea, le estoy hablando de un tipo que en ese entonces quería como derechamente no seguir viviendo. Pero bueno, finalmente, que es la invitación que entiendo que usted hace, que es la invitación que yo espero que pueda haber quedado de alguna forma acá, supone que podemos hacer cambios, que de repente son mucho más cercanos a los que nosotros creíamos, y mucho menos estandarizados, pero sí mucho más particulares a nuestras propias necesidades y a nuestros propios propósitos del día a día. Ahora, el hecho de entenderlo no quiere decir que uno haga esos cambios de manera automática. Esto supone un espacio como de reflexión. Por eso les contaba que me parecía llamativo, por lo pronto, que hace más de 120 años haya habido ya una persona que dijo, ¿sabes?, que el autoconocimiento es clave, y que a 120 años después no siga teniendo espacio o presencia que debiese tener, a mi juicio. Sin embargo, si es que nosotros en el ejercicio de cómo hacemos las cosas en el día a día lo permitimos, le damos espacio, le damos cancha, y en efecto para el desarrollo de nuestros propios alumnos nos vamos encontrando con un borde que no teníamos antes, que hoy día nos puede servir para poder pararnos y empezar a proyectar o mirar el mundo de otra forma. Así que eso, dicho eso, agradecerle nomás por ¿cómo se llama? Por compartir con nosotros. Muchas gracias a usted y muchas gracias a usted. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Está Marion. A todo esto le estoy compartiendo mientras entra Marion. Efectivamente, una de las charlas más conocidas, yo creo, de hecho por algo tiene 66 millones de vistas, la del 2006, la de la creatividad. No, esa es brutal. Es una tremenda charla, esa es del año 2006, justamente una joya. Habla de critica o hace, bueno, en su estilo tan particular. Robinson habla de la creatividad, y que fue mencionado, entonces es bueno para quienes no conozcan ver esa charla TED del 2006 sobre creatividad. Es bien remecedora para todos los que de alguna manera tenemos un rol mayor o menor en el sistema educativo. Marion está acá también, que había levantado la mano, y luego también... Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí. Ahora sí, hola, buenos días. Me encantó la charla. Al principio la empecé a escuchar y dije yo, pucha, ¿cómo iremos a avanzar? Pero finalmente me encantó. Sobre todo me encantó por el acercamiento de las historias personales que hacía el expositor. Y claro, uno va ahí haciendo enlaces personales, enlaces en la vida laboral con nuestros alumnos. Y eso me encantó mucho. Principalmente cuando pasamos a hablar del tema de los valores, yo ahí puse en el chat de que aparecen otros valores. Yo soy de la generación nací el 73, así que digo que soy de la generación del 80, en donde inmediatamente ahí aparece el valor de la inmediatez. Ya todo lo queríamos al tiro, más rápido, porque se podía más rápido que antes. Y con el transcurrir del tiempo, efectivamente, nuestros chiquillos fueron conociendo más internet, otras aplicaciones, que les permite tener todo ahí a un clic, ¿cierto? El tema es que muchas veces no saben qué hacer con este clic. Y yo creo que es ahí donde entramos nosotros los adultos, que tenemos que orientarlos y tratar de incorporarnos a este nuevo mundo que es un mix entre lo digital, lo virtual y lo real. Y yo creo que efectivamente ese es el desafío,
cómo hacemos este mundo de la sala de clases, de las guías en papel, de las clases virtuales, de los videos, un mundo que pueda tener una unión, porque nuestros chiquillos tampoco son estereotipos. Hay unos que disfrutan más una cosa y otros que necesitan de la otra. Entonces nosotros como adultos en este tema del autoconocimiento tenemos también que redescubrirnos, aprender que somos capaces de reaprender estas tecnologías y que somos capaces de orientar a nuestros chicos en lo que significa este caminar en la vida, el que puedan ellos mirar hacia dónde van, sabiendo que tienen estas herramientas a su disposición. Por otra parte, yo soy profesora de inglés y siempre los apoderados dicen, ay, pero ¿por qué hace las clases en inglés? Entonces yo les digo, inglés es en inglés. Y finalmente ahí aparece un tema que mencionaron, que son las estrategias. Les pido disculpas por el ruido de fondo, pero no puedo parar a mi marido que está trabajando. El mundo no para, el mundo sigue. No se escucha. Sí. Entonces, en este transitar como profesora de inglés, que es un lenguaje distinto, pero también acompañando a otros colegas en clases, no sé, de matemáticas, de lenguaje, de arte, me puedo dar cuenta de lo importante que apareció ahí en el Power, la estrategia. La estrategia, como dijo ahí Sergio, Sí. la estrategia es un recurso que nos permite acelerar lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, también es importante, quería aportar esto, darle persistencia a esta estrategia, porque en este mundo de lo educativo, lo que sucede es que cuando no resulta algo inmediatamente, lo volvemos a cambiar. No les damos el tiempo de madurar a los niños esa estrategia y de poder abordarla ellos de manera individual. Entonces yo quisiera como hacer ese porte de que no nos desesperemos tanto cuando veamos que una estrategia no resulta inmediatamente. Todo tiene su tiempo de maduración y creo que es importante que aprendamos a respetar ese tiempo. Y yo creo que en la medida que nosotros no nos desesperemos como adultos, como educadores, es que podemos avanzar con nuestros niños. Los niños sienten la seguridad de uno cuando uno sabe que lo que está entregando es algo que les aporta. Y agradecer eso, porque me dio efectivamente este tiempo, estas 2 horas, la oportunidad de reflexionar y de mirar esta práctica en lo laboral, pero también en lo personal. Así es que muchas gracias y eso quería aportar. Gracias por tus palabras, la verdad que, de hecho tú, por si eres del 73, estás en una generación que son los sexennials, que es una generación que es la última generación joven que alcanza a ver la transición del mundo sin tecnología al mundo con tecnología. De hecho, las personas que nacen el 63, sí, pues, el 63, llegan a justo esa fecha límite donde parten los millennials, con 17, 18 años, y alcanzan a ver esa transición. Entonces es interesante para todos aquellos que se acuerdan cómo fue generándose ese tránsito a propósito de un mundo a otro, y cómo eso es una invitación para poder mirarlo quizás de una forma similar. O sea, lo que viste en ese entonces es parte de lo que vamos a seguir viviendo hoy día, porque la adaptabilidad es sin duda como de las competencias más requeridas para el mundo laboral, pero para la vida en general. O sea, yo creo que esto, lo que supone, esto de pandemia me refiero, a supuesto de nosotros, una adaptabilidad que no sabíamos, yo creo que teníamos. Así que cualquier invitación que se hagan de aquí para adelante, sepan que si han podido lidiar o sortear o navegar o están navegando medianamente de buena forma esto, podrían también hacerlo con sus vidas, si es que se proponen cambios. Voy a aprovechar en el chat de dejarles un nombrecito, aprovechando lo que dijo Mario en respecto a la invitación a la tecnología. También véanlo en Charla por si acaso quieren como ahorrarse leerse un libro sin que pueda necesariamente interesarle el tema. Sugata Mitra es de India, y él muestra cómo hoy día el hecho de poder tener acceso a Internet y de saber utilizar estas tecnologías, como bien dijo Mario, puntualmente YouTube, uno puede comenzar a educarse o seguirse reeducando o seguirse educando con las mejores mentes del mundo, porque ahí están. Dicho sea de paso, la
la charla que comparte Hugo podría ser parte de esa malla curricular que uno pudiese encontrar o armarse dentro de estas plataformas. Pero él lo explica muchísimo mejor y tiene un proyecto que se llama El Colegio en la Nube. Así que les dejo ahí un nombrecito para que se entretengan un rato. Súper. Nos queda poquito tiempo, ha estado muy interesante las preguntas y las reflexiones que surgen. Ya no vamos a recibir más preguntas. Tenemos a Luisa, que había levantado la mano antes, Luisa Dufour, que otras veces ha participado, ya habitué acá a los seminarios, y luego a Germes. Luisa, adelante. Bien breve, por favor, para que alcancemos también. Ahora sí. Sí, Luisa. Hola, me encantó la exposición, realmente muy, muy como atingente a nosotros, a nuestro trabajo. Yo quería compartir con ustedes lo que como profesora en una oportunidad me pasó y que justamente estaba fue como un ejemplo el que dio Sergio, en el sentido que yo hace mucho tiempo tenía 3 alumnos de una familia y que tenía que llamar a la madre porque realmente esta señora, los 3 niños eran los primeros alumnos cada uno de su curso. Y la tenía que llamar para felicitarla. Entonces estoy hablando con ella, cuando ella llega y me dice, ella es psicóloga, me dice, ¿sabe, Miss? Me dice, lo que sucede es que definitivamente, le voy a contar, el otro día tuve que llamar a fulano de tal, que es el papá de la Danielita, para informarle que yo iba a pasar a buscar a todos los niños, me los iba a llevar a mi casa para hacer el trabajo de ciencia. Y cuando lo llamo, entonces llega y me dice, espérate un momento. Danielita dice que llama a la chica, ¿tú tienes más o menos disposición, esto cuarto básico, tienes disposición para ir donde, o quieres ir a hacer el trabajo? Y ella, pero le pega un grito, le dice, oye, le dice, ¿quién es el papá en esa casa? Entonces, el tipo quedó, el caballero quedó mudo. Entonces llega y le dice, lo que realmente está fallando es que definitivamente los padres hemos estado dejando de ser padres y estamos asumiendo el papel casi de hijos. Era eso lo que quería comentar, que realmente también en un momento como que la familia como que comenzó a darle demasiado, a cambiar los roles. Tal vez porque no sabíamos, porque esto de ser padre y con tecnologías nuevas y ha sido, perdón, ha sido como bien, como terrible como para todos, o sea, tanto para los profesores como para la familia y los padres. Gracias. El aumento de horas dentro de la sala de clase, lo que produce en su momento, o sea, en el colegio básicamente lo que produce en su momento fue un efecto de que empezamos a pasar más tiempo dentro de los colegios, más tiempo con nuestros pares, menos tiempo con nuestras familias. Si es que estábamos en una casa biparental, digamos, papá, mamá, si nuestros papás y nuestras mamás trabajan, eso supone que estamos pasando menos tiempo juntos y la cantidad debería haberse reemplazado por la calidad de tiempo juntos, pero no sabemos necesariamente si eso ocurre. Dentro de ese contexto, entonces, los lineamientos que para las generaciones más actuales tienen en lo que hacen, cómo piensan, cuáles son las claves para poder formar parte de esa cultura, las obtienen de los amigos. Sin embargo, se ha mostrado en parte de investigación que hay ciertos sucesos en el día a día y en la vida de los chicos y las chicas que pudiesen hacer que la participación familiar fuera más robusta y más presente. Uno de ellos es la elección de carrera o la elección de un futuro, sea cual sea. Indistintamente de que yo encuentre en mis amigos y amigas respuesta, necesito ir donde haya fuentes de experiencia para poder yo tomar esa decisión. Y parece que aparece como algo casi que emerge así como naturalmente. Entonces ahí nosotros tenemos un primer espacio para poder, si es que de alguna forma traíamos un tránsito medio pedregoso en la forma en que nos relacionamos con nuestro hijo, aquí aparece uno bueno. Lo segundo es que en el día a día, sobre todo cuando aparecen dificultades complejas,
no las dificultades mundanas, también se ha visto que vuelven a la familia, eso en el contexto en que también la familia supone para ellos, en su cabecita y en su sentir, un espacio de protección, de reflexión, de contención. De lo contrario, esa función en el fondo paternal o maternal podría ser suplida incluso, o sea, podría ser la conversación que va a sostener con la abuela, con el abuelo, con el tío, con la tía, con quien de alguna forma le representa aquello. Lo que sí es cierto de todo esto, es que bien como dijo la Luisa y que se demuestra en el fondo, es que el rol que nosotros tenemos como papá y mamá no es un rol de amigo. El papá amigo, la mamá amiga no funciona. Nosotros podemos tener espacios horizontales, sin embargo la verticalidad que supone, la jerarquía que supone el rol parental en ciertos roles vitales, en ciertos valores vitales, tiene que seguirse sosteniendo. No se puede en el fondo horizontalizarse en todo, ¿sí? Yo no puedo estar de igual a igual en todo. Hay ciertas condiciones en las que sí. Entonces, no sé, ayer conversamos, aprovechando la infidencia, conversábamos con el Hugo y él tiene una forma muy linda quizás de contactarse con su hijo, que es ir a su mundo y jugar a Fortnite con él. Y lo acompaña, pues. Y lo acompaña, lo entiende, lo comprende, lo piensa, lo reflexiona, logra mirarlo desde adentro, y eso es generar una conexión tremenda. Y eso es una actitud horizontal en un momento en donde ellos se van compenetrando. Lo que no quiere decir que esto tiene que ser o sostenerse para todos. De hecho, para que esto no se sostenga así, después de jugar Fortnite, Hugo lo invita a jugar FIFA, que es un juego que Hugo sí sabe jugar. Y ahí le mete 20 goles al hijo, para que sepa quién es el papá. Eso me dijo. Lo encuentro tremendo. Pero bueno, lo que quiero decir al final del día es que tenemos oportunidades, tenemos opciones, tenemos espacio, y hay que como frenar un rato, quizás tomar los consejos que les puede haber dado Claudio Araya de cómo detenerse, sentir el mundo, sentir el día a día, y encontrar esos lugares, o empezar a mirar esos lugares donde no habíamos visto, donde quizás tener cierta velocidad no nos permite ver o mirar, para poder recuperar algo que es sustancial, que es la familia. Y quizás algo que pudiese ser medianamente afortunado de un escenario como el que estamos viviendo, es que a mí me da la sensación de que al menos el sentido de comunidad, que era algo que al menos a mí me pasó cuando yo era chico, yo conocí siempre a mis vecinos, cosa que no me pasó cuando llegué a vivir a Santiago, se pueda recuperar, para que en comunidad y colectivamente podamos como co-construir, como bien dijo Regina, los desafíos que nos quedan para adelante. Pero bueno, nuevamente agradecerles. Yo voy a tener que dejarlos y dejarlas, porque tengo que pasarme a otra reunión, pero les mando un abrazo gigante, afectuoso, desearles un muy, muy, muy lindo día. Ojalá que las charlas que vienen a continuación sean de su agrado, de utilidad, y nos vemos por ahí, pues, quién sabe. Gracias, Sergio. Efectivamente, hoy en la tarde tengo que hacerme algún espacio para jugar con Fortnite en línea con el chico, porque además está un poco lejos por motivos de la pandemia también. Solamente para cerrar un poco la reflexión, y yo creo que lo que se logra movilizar hoy día también, y dan cuenta de ello las personas que participaron, se nos fue Hermes, así que quedó pendiente. La pregunta está un poco respondida también, y es la lógica, claro. Acá, que tiene que ver, hay una pregunta en relación al desafío, claro, ¿cómo materializamos esto en los proyectos educativos, en el rol de diseño que tiene el sistema educativo? Claro, esa es una conversación que tiene que ver más bien, hay un requerimiento, digamos, a nivel directivo de poder, digamos, innovar, pero quizá hoy día como reflexión final decir que el contexto en que estamos nos obliga también a valorar, digamos, cuáles son esas competencias, cuáles son esas habilidades que tienen nuestros jóvenes y que hoy día las redescubrimos en un contexto distinto, porque a partir de ellas podemos construir cualquier proceso de asesoría vocacional. Acá el problema no son los orientadores, y acá con mucho cariño y respeto a los que cumplan roles de orientación, siempre hay una queja respecto que es que el instrumento, es que la prueba que aplicó no dice nada para dónde dice. El problema no es la prueba, no es el instrumento, no es el orientador, sino que tiene que ver también un poco cuál es la cultura en que nosotros vamos construyendo durante estos largos años. Incluso ya incorporemos el sistema preescolar, está prácticamente indexado al sistema escolar, son ya 14 años por lo menos que los chicos están en el sistema escolar. Bueno, ¿cómo nosotros levantamos y vemos que el problema no es la clase, sino que teníamos una bailarina y nosotros tenemos que generar un espacio para que esa niña desarrolle el talento? El problema no es que no sea la clase de dibujo, el problema es cómo nosotros facilitamos a que desarrolle su potencial durante estos años. Es mucho trabajo, pero hoy día también en este contexto que nos estresó tanto, nos estresa tanto desde la educación, también, bueno, ¿qué
y como reflexión final, qué nuevas competencias, qué nuevas habilidades, qué cosas distintas conocimos y vimos como potencialidades y como aspecto a apuntalar de nuestros estudiantes y de nuestras familias, sabiendo que va a seguir y sigue siendo el rol docente súper importante, mucho más allá, largamente más grande en los aspectos que no son del conocimiento de la formación, sino que en los otros roles socioemocionales que ustedes tienen. Así que muy, muy movilizador la charla, tu presentación hoy día, Sergio, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos encontramos la próxima semana, el día jueves, el jueves de la próxima semana, jueves 3 a las 10 de la mañana también, y vamos a tocar un tema que también no es simplemente un foco en el tercero y cuarto medio. Hoy día nos damos cuenta que este tema de la vocación, el tema de acompañar desde todo el ciclo vital, todos los años que están con nosotros, y lo mismo se repite para un tema que es de suma relevancia, y que es uno de los ámbitos en los cuales en salud mental sabemos que se puede estar viendo más afectado y cuyas consecuencias vamos a ver también presencialmente en el futuro, y que son el mundo de los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, y vamos a estar entonces presentando un poco con una mirada de ciclo vital, ¿no es cierto? ¿Qué veo yo, qué visualizo desde mi rol docente, mi rol de asistente de la educación, para estar atentos a ir apoyando también a los jóvenes, a los niños y a las niñas que desde chiquititos pueden aparecer síntomas que a nosotros nos den luces, y nos ha parecido relevante incluirlo en la malla programática, los seminarios, ya que, repito, es uno de los temas en los cuales más visiblemente sabemos que los ámbitos de la salud mental se van a ver afectados, y que pueden estar un poco visibilizados habitualmente hoy día, que nos parece muy importante relevar la importancia de todos los problemas relacionados al mundo de la alimentación. Muchas gracias, Sergio, nuevamente. Muchas gracias a todos. Y desde y ya recuerden, a quienes no pudieron ver los dos seminarios pasados, ya esta semana están siendo cargados a la página del programa en el ca.i.cl/reduca-t-cuida, y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Gracias, Sergio. Hasta pronto. Chao, que estén bien, cuídense.